Buenas, Corio de Curiosidad Científica. Bienvenido a otro episodio de Curiosidad con ustedes, su host, Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo y la gente maravillosa del universo. Que conmigo está uno de las personas que yo puedo decir que no es solamente un invitado, es un muy buen amigo. Y considero que es diría yo, ¿verdad? Yo lo considero como que es mi tutor, ¿verdad? La persona que me ha abierto las puertas a muchas cosas que yo no conocía, que puedo hacer para tratar de ayudar más y más a este planeta. Y con eso dicho, muchos de ustedes lo han escuchado aquí un sinnúmero de veces, y yo he estado con él también en su programa de Cucubano. Y con ustedes, el maravilloso, guapo, lindo, rockero, inteligente, problemático, sarcástico, una hermosa Egocéntrico. sonrisa, Te faltó egocéntrico, cabrón. egocentricísimo, Ese es el número uno, egocéntrico. egocentricísimo, que hay que darle una para que hable y 27,000 para que se calle. Mano, lo mata. Mira, mano, ¿cómo tú estás? Qué bueno estar aquí de nuevo. Hoy vine con mi voz sexy porque sabía que iba a hablar contigo. Sí, es que le diste duro, llevas 2 días dándole bien Chacho, duro. llevo sin voz desde el viernes por el fucking Está de Zoom que hice. cumpleaños el pana y Sí, mano. lleva de un Zoom de 5 Pero horas. estoy de agüita porque es que no se puede, hermano. No se puede. Yo también estoy de agüita. Eso fue lo que dije Pero, cuando dijiste, no has venido, whatever, qué sé yo, que no te des tanto whisky, en verdad no hay un carajo de whisky en by the way, meses. antes de que vengan a joderme con la cuestión del agua, yo soy una persona que eso fue lo que estudié. La razón por la que tengo esa botella de agua es porque mi esposa la compró fuera de la casa y yo no quiero botar esa agua, así que me la estoy tomando. Pero yo no Claro, compro botellas de agua ni le recomiendo a nadie que compre botellas de agua ni para yo. nada. Yo Yo tengo tengo un un Yeti, filtro yo en tengo mi un Yeti aquí. casita. Ujú. Filtrito en casita para filtrar mi agüita. Y toda mi casa tiene el filtro Claro. de agua. Y por favor, dime que no vives en Flint, Michigan. No, Ok, no. está bien. Tú sabes que no. Estamos bien entonces. Puedes tomar el agua de la pluma, como dicen en No, Puerto no, pero Rico. toda la casa tiene el filtro del agua. O sea, Sí, pero no cuando, es de pluma a pluma. cuando tiene mercurio, yo no sé si eso... No, claro. Wow, y eso es algo que también podemos hablar, porque la gente a veces no entiende esa parte, y eso fue hace. Lo brutal con eso es que eso pasó hace como 6 meses y ya nadie habla de eso. O sea, ya se No, olvidó que jodieron un cuerpo de agua súper importante y, para la y mitad de todavía el Estados agua Unidos. está, y todavía el agua está contaminada en la ciudad. Todavía no están tomando agua de la pluma, ¿verdad? En la ciudad. Oye, ahí mismo Así fue que, verdad que hasta como que el cielo y todo se comenzó a poner como negro, ¿verdad? ¿Fue en Michigan o esa fue otra aparte que no cuando sé. los gases se empezaron a subir y todo? Yo esa parte si pasó, no me acuerdo. Hicieron un Pero crical hubo un problema de. con el agua. No, había un montón de problemas, no es solamente en Michigan. En Memphis pasó lo mismo. Hubo una ciudad en Mississippi que se descubrió después de que ocurrió lo que ocurrió. Una persona estaba haciendo una investigación porque entendía que estaba teniendo problemas médicos debido al agua. Oh, wow. Y le dijo a la ciudad, mira, por favor, mándame todos los récords que tengas del agua. Pues, cuestiones de agua, de Ujú, las pruebas. Tú sabes que cuando tú tienes las ciudades tienen todos los récords de las pruebas que le hacen al agua que te ujú. están enviando a la casa y todo, toda esa vaina. Y ellos cogieron el récord, le sacaron copia y se lo enviaron. Y no se dieron cuenta que habían dos cartas. Una que decía que el agua no había problema para tomársela, que se la estaban mandando a las familias blancas. Y una que se la estaban mandando a las familias negras que decía digo, a las familias negras que se podían tomar el agua y a las familias blancas que por favor Que no. no tomaran agua de la pluma. Wow, ¿cuándo pasó esto, loco? Eso fue Eso es, reciente. eso fue hace unos años atrás y demandaron y ganaron la demanda. Lo que pasa es que todavía la ciudad no le ha pagado, pero digo, por lo menos hasta donde yo vi el documental, fue un documental que hizo D.L. Hughley, el comediante, Ajá, tremendo, de un activista de tres pares. que, que sí, Ujú. mano, y entrevistaron a la gente allá y yo como que, wow, de verdad que... Una cosa es que tú, pues, no tengas chavos para tratar el agua y te pase como en Flint, Michigan y empiezas a cortar corners, ¿verdad? Y otra cosa es que tú intencionalmente le digas a un grupo de la gente, Sí, mira, sí. no hay problema, y a otro grupo le digas, mira, no te la tomes. Nada de segregación, tranquilo, Sí, nada de segregación. sí, no, pero ya estamos post, racialidad, ¿verdad? Ya no, Claro que sí, especialmente ya, cuando el debate post-racial. republicano de hace 2 días, un zángano que ni siquiera tiene acento americano, cuando fue a hablar
¿verdad? La reportera de CNN para los latinos, que dijo, no, ahora vamos a introducir a la reportera de CNN para los latinos, qué sé yo. El tipo paró a mitad de camino, un tipo que no habla inglés de acá, un tipo que habla inglés. Why did somebody are talking about this? ¿Cómo qué? Sí, Cabrón, el anormal. Dijo, espérate, ¿y por qué alguien en español? ¿Por qué hay alguien en español? La gente que habla español aquí en este país, porque ellos ni siquiera deberían de votar. Porque aquí vamos a estar hablando de gente que no habla nuestro idioma. ¿Qué? O sea, sí. gente bestia que no sabe que Estados Unidos, literalmente, la constitución de la que ellos tanto defienden, habla de que este país es lo que es porque está hecho de mucha cultura, muchos Claro. dialectos, muchas religiones y todas ellas tienen libertad de hacer lo que le da el forro. Y todavía es la hora que si tú buscas el idioma, ¿verdad? El idioma de verdad del país Estados Unidos no tiene un idioma. O sea, no lo tienen. En Puerto Rico tú buscas y va a decir español, tú buscas, qué sé yo, Francia Bueno, va a decir en Puerto francés, y Rico va tú, a decir español o español e inglés, dependiendo de español quién e ganó inglés. las elecciones en ese cuatrenio. Exacto. Pero tenemos idioma oficial. No Claro. importa el que le quieran poner. Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Porque Sí. este es un país de inmigrantes, ¿sabes? Full, y este país, cuando se hizo la constitución, que eran unos morones, pero parte de ellos pues fueron bastante todavía, ¿verdad? Bastante inteligentes que ni religiones quisieron poner. Así que eso es bastante bien difícil en muchos países todavía. Pero anyway, ese animal republicano, bueno, todos esos cabrones son todos unos animales. Pero bueno, no vamos a ponernos tan digo, vamos a hablar un poco de política porque vamos a hablar Bien, de calentamiento global y agua. claro. Pero no quiero, no quiero, no quiero empezar ya agitando aquí la conversación. Así que Manolo, eso es lo que vamos a hablar hoy, Te, calentamiento global, y tú te eres tiraste fuerte. experto en agua. Tú eres experto en agua. Bueno, Y vamos a hablar de lo más que quería hablar, porque siempre que se habla de calentamiento global, se habla de los gases de invernadero y para aquí y para allá, y casi siempre se habla de, ¿verdad? ¿Cómo es? De que los carros que hacen daño y todas estas cosas, pero hay algo súper grande que creo que muy poca gente entiende y es cuando hablamos de agua. Y la razón principal por la que hay vida en el planeta es por agua. Para que la gente tenga idea, por ejemplo, hoy en día que se está hablando mucho de extraterrestres y cosas así, vida extraterrestre y qué sé yo, y es que a pesar de que existen todos los mismos elementos en todo el universo regado, hay un problema, que es que incluso aunque haya agua o algún líquido, ¿verdad? Porque tú puedes tener metano líquido si tienes una temperatura suficientemente baja, pero tú necesitas un medio líquido, y usualmente en este planeta el agua, para poder hacer que esos elementos, ¿verdad? Se muevan, se peguen, se unten y se distribuyan para crear, digamos, aminoácidos, para poder crear, ¿verdad? Las primeras bases de, ¿verdad? Donde se crea vida. Y en este planeta, por lo menos como entendemos cómo funciona la vida, todo necesita agua, todo. Y muchas veces se dice mucho de que el 70% del planeta es agua. Sí, pero el problema es que el 70% del planeta que es agua, solamente agua potable que está líquida. Y los otros días leí, ¿verdad?, el número que era real para poder grabar esto. Antes yo decía que era de ese 70%, el 100% de ese 70% que hay en todo el planeta, no es 10% como yo he dicho. Ahora mismo que esté derretida y se pueda ver, ¿verdad?, que está en río y agua en movimiento y el agua que nos bebemos, es solamente 2.5% agua potable. sí. Eso es mucho menos de lo que hace unos años repetían y yo he repetido. Ahora Y mismo, claro, repítete el asunto porque no es 2% de todo el agua que existe. Es es 2% del agua que está líquida. líquida, exacto, sí, porque es 5%, es casi 5% de agua que se puede beber, pero líquida, realmente en cuerpos de agua que está líquido, porque hay un montón en hielo en los polos, y parte de los polos también es salada, y parte de agua, ¿verdad?, que se puede tomar, pero solamente de ese 5 o 6% que es agua que realmente es potable, solamente 2%, 2.5% es líquida, que podemos, mira, aquí hay un río o una represa que es la que nos llega a todo el mundo, en todo el mundo, no estamos hablando de Estados Unidos, es en todo el mundo. Así que no tenemos tanta agua y hay un gran problema, ¿verdad? Tanto para la vida, ¿verdad? De animales como nosotros, ¿verdad? Pero
todos los animales en el mundo. Y hace poco vimos un reportaje que tú me enviaste, Manolo, ¿verdad? Que era del río, se me olvidó, un reportaje brutal que hizo este muchacho que incluso tú lo entrevistaste en los otros días en el Climate Change Lobby. Sí, el documental se llama Rostros del Río. Y así mismo, si lo buscan en YouTube, lo consiguen. Realmente tremendo. Es el río Brutal. Paraguay, Río Paraguay. Ujú, que es uno de los ríos más largos de. Bueno, obviamente está el Amazonas, pero después ujú. del Amazonas, uno de los ríos más largos de Sudamérica. Eh, y está sobre uno de los acuíferos más grandes dentro del área de América del Sur. Pero mira, ¿tú crees que te huele la cabeza más todavía? Vamos allá. De ese 2% de agua, de ese 2% del agua que está potable, que está Líquida. líquida y Ujú. potable, el 20% de esa agua está en el río Amazonas. Que está Para que tú siendo ahora tengas mismo una, descojonado por la... una imagen porque a veces nosotros no nos cuadra la escala, ¿verdad? Del río Amazonas. Y el río Nilo es el río más largo, pero no es el río más caudaloso. El río No. Amazonas, que es básicamente toda la parte del norte de Sudamérica, tiene 20% de esa agua. Realmente a mí me voló la cabeza porque yo dije, wow, el resto del mundo, Una el quinta resto, parte está en un canto. sí. El resto del mundo se divide en lo demás. Y otra cosa que me voló la cabeza cuando yo cogí la primera clase, ¿verdad? De mi maestría en manejo de recursos de agua, es que a nosotros nos dijeron que yo eso lo entiendo perfectamente. No solamente lo entiendo perfectamente, sino que me hace total sentido, pero no lo había pensado hasta ese momento. Cuando los conquistadores vinieron a Brasil, llegó un punto donde ellos no veían tierra todavía, pero ellos tiraban baldes de agua al mar y sacaban agua dulce. Y era porque el plumacho de agua que sale del río Amazonas es tan grande y obviamente como pesa menos que el agua salada, Ujú, va por encima. Y ellos podían coger agua de ahí y tomársela si querían. eh, porque el agua o sea, no se mezclaba todavía con el agua del océano, ¿verdad? ujú, Y hay millas y millas y millas que el agua del río Amazonas no se mezcla. O sea, la corriente va hacia el norte, noroeste, y casi llega a las Guyanas con toda esa agua dulce que está entrando del río Amazonas. Es una cosa de verdad que increíble. El río Amazonas, tú ves la desembocadura del río Amazonas y lo que parece es que tú estás mirando un lago gigante ajá, y es un río. Pero está sí, demente. es bien impresionante, realmente es bien impresionante. Bueno, Eh, Manolo, disculpa, di si va a decir algo más, mala mía. no, continúa, dime. No, no, es que eso es lo que quería hacer. La primera pregunta que tengo aquí. Dame, ay, ¿qué dice? Se jorobó esto. Oh, oh. Anyway. Ya. Yo creo que se movió eso, pero anyway, estamos de vuelta. La primera pregunta que tenemos aquí. ¿Cuán importantes son los cuerpos de agua en el planeta? Bueno, los cuerpos de agua realmente son una extensión de los cuerpos subterráneos de agua. Cuando tú ves un río, es que es el punto más bajo entre dos áreas que son más altas, y ahí el nivel freático del agua que está por debajo del agua está por encima del terreno. Entonces, tú no puedes ver un río como algo separado a ese acuífero que está debajo del agua, debajo de la tierra, perdón. Debajo de la tierra. Ajá. Entonces, si tú lo vas a ver como capa, tú tienes una capa que es agua, que es terreno saturado. Arriba tienes el terreno que no está saturado, que es el terreno, ¿verdad? Que está seco. Y hay unas áreas donde está más bajo el terreno y ahí es donde está el río, donde sale esa agua del subsuelo. Entonces, pues ahí hay que considerar las dos cosas, ¿verdad? Pues si tú contaminas uno, estás contaminando el otro. Ujú, Esa agua se intercambia indistintivamente de uno hacia el otro. Y si tú coges por ejemplo, en Puerto Rico, la compañía Upjohn creó bien amablemente un Superfund Site. Yo no sé si tú sabes lo que es un Superfund Site, no. pero esto es una determinación de la EPA, es un área altamente contaminada.
Ok. Y entonces la razón por la que ellos hicieron eso fue porque ellos dijeron, ah, mira, si yo tengo esta acetona y yo quiero desaparecer esta acetona, Ay, pues yo la inyecto al subsuelo y se desaparece. Y entonces inyectaron al subsuelo y obviamente contaminaron el acuífero. Y no solamente contaminaron el acuífero, sino que empezaron otra gente a sacar agua de otros lugares en el área de Barceloneta, en Puerto Rico, y dijeron, ¿por qué esta agua tiene acetona? Y es porque Upjohn estaba haciendo esto. Entonces, llevan años cabrón. con el Superfund Site tratando de limpiarlo y lo que están haciendo básicamente es sacan agua del subsuelo y la tiran al aire para que la acetona que se evapora Se más evapora, ajá. fácilmente se evapore y entonces de esa manera están disponiendo, entre comillas, de esa acetona. Pero eso jamás se va a poder sacar porque eso tarda cientos de años en que eso llegue al mar. Y en el caso de, por ejemplo, de Barcelona, tenemos el problema de que se ha sacado tanta agua y está tan cerca a la costa que el agua que tú estás succionando agua para sacarla de estos pozos, que by the way, cuando, cuando en Barceloneta se hizo el primer pozo, que hicieron el hueco para hacer el Ujú. primer pozo, la presión del agua de ese acuífero artesiano era 12 pies de altura. Oh, wow. O sea, hicieron un hueco y salió un chorro de 12 pies de altura. Y Ajá. obviamente hubo una inundación localizada del asunto y toda la pendejada en lo que resolvieron ese asunto. Eh, Ajá. para explicarle a la gente la diferencia entre eso de la cuestión de los acuíferos, está el acuífero artesiano y está el acuífero, el acuífero que está en contacto, ¿verdad?, con los ríos y con la superficie. El acuífero artesiano es un acuífero que está debajo de una capa que es impermeable. Tú sabes que las Ok. capas del terreno se van formando si tú tienes diferentes capas del terreno y tienes una capa de clay que, para que nosotros entendamos bien fácilmente, es el bache ese rojo colorado que Ajá. se ve en Ajá. Puerto Rico. Y tú tienes esa capa, pues esa capa, De lo que a veces vas, llamamos barro. barro, sí, ese barro. Pues eso hace que sea impermeable. Entonces, esa agua del acuífero artesiano y el acuífero del nivel freático no se No mezcla esa se agua. mezclan. Entonces, el problema es que cuando tú haces pozos, como en Barceloneta, que hay tantos pozos para sacar para diferentes, Atravesaste esa barrera. rompiste eso y obviamente ya la presión en Barceloneta tienen que utilizar bombas para sacar el agua, porque ya no estás completamente sellado. Pero eso es una cuestión para explicarte de por qué un río no es diferente de un acuífero. Es la misma cosa, lo que pasa es que uno es la manifestación externa de una cuestión que está subterránea. Eh, y entonces, por eso es que hay lugares, por ejemplo, en Puerto Rico, que de una pared sale un chorro y la gente coge agua y el agua es pura y te la puedes tomar porque obviamente está filtrada por todo ese montón de terreno, de piedras, en Puerto Rico hay mucha zona kárstica y Ajá. ese material, pues obviamente se satura de agua, tiene huecos que pasa por ahí y eso va purificando el agua y cuando sale pura, tú sabes. Eh, Eso pero, En Morovi cuando yo era chamaquito, mi abuela siempre decía, vete a la quebra a buscar agua. Y la quebra literalmente era este canalcito, riachuelito, que no era más grande que de una acera, y le ponían, no, le ponían piedra sí, de río alrededor como para que se acumulara en un cantito, y literalmente el agua estaba saliendo de la pared de la ujú, montaña. Y pues uno iba con la famosa tacita de mantequilla, que ya estaba limpia porque era lo que se usaba como sí, vaso, y sí. pues suavecito para no levantar la tierra abajo, y lo echábamos en un galón y suavecito. Sí, me acuerdo de eso. Y hay personas incluso que le ponen un tubo en la misma pared ahí y sale del tubo y no Está tienes el que chorrito. preocuparte porque lo pones ahí mismo. Sí. En Teutoado y Arecibo, en la carretera 10, en Teutoado y Adjunta, en la carretera 10 vieja, hay un área que la gente va y coge agua porque es pura de ahí de la montaña. Entonces no tienes la desventaja de lo que pasó en la costa, ¿verdad? Que hay contaminación porque están todas estas industrias trabajando, sino que en la montaña, pues en la carretera 10 de Adjunta casi no hay ni gente guiando por esa carretera, imagínate, Ujú. imagínate contaminando, tú sabes, no hay mucha contaminación. Entonces, pues, por eso, por ejemplo, en el documental ese de Rostros del Río, Jeff me comentó que en un momento dado él estaba tomando agua porque ellos le estaban deshidratados, tenían Ujú. heat stroke, ¿verdad? Porque estaba en un bote sin techo ni nada y una gente le dieron agua y se la tomaron y después que se tomó un montón de litros de agua le preguntó que cómo ellos trataban el agua y le dijo, no, nosotros la cogemos de ahí, del ¿Verdad? río. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y Oye, él no le hizo tremendo daño. episodio, mano. Dale pauta a ese episodio cuando tú entrevistaste a Jeff.
que fue, ¿verdad? Él y otro compañero, el creador de Rostros del Río. Sí. ¿Te acuerdas cómo le pusiste nombre a ese episodio? Así mismo, Jeff Wong. Jeff eh, One. Fue hace como un Rostros mes del Río, atrás. Jeff Wong. Sí, es el 398, 399 por ahí, uno de esos. Me Pero acuerdo sí, que o ellos sea, estaban asustados y estuvieron como 2 días cagados de que "Ya, nosotros vamos a irnos con unas diarreas aquí que sé y no les pasó, ¿no?". no les pasa nada, afortunadamente porque se estaban tomando esa agua. Pero después tú viste el documental, tú viste el agua Sí. llegando a la ciudad, hermano. Es una asquerosidad de basura y de. Yo fíjate, nosotros nos quejamos de que en Puerto Rico la gente tira basura indiscriminadamente, no indistintivamente, indiscriminadamente al río y a los lagos. Y sí, se tira mucha basura, pero jamás como en Centroamérica, Latinoamérica, va mucho plástico, muchas bolsas, muchos containers de plástico. Es una cosa Ujú. que de verdad es bien fuerte uno ver todo ese montón de basura y por eso es que en el medio del mar hay una isla de basura, tú sabes. Y fíjate, yo creo que en Puerto Rico el problema es que la gente piensa que las distancias, por eso las cosas no caen. Pues la gente yo creo que en Puerto Rico piensa que en Puerto Rico son bastante celosos con los cuerpos de agua, aunque van a la playa y dejan 20.000 bolsas y porquería, pero son bastante celosos con los cuerpos de agua y creo que ahora más todavía. Pero el problema es que muchos puertorriqueños, ¿verdad? Mi experiencia es que piensan que tiran la botella aquí, tiran el papelito acá, tiran el cover de cigarrillo en el piso, en la urbanización y, no, yo no estoy dañando el cuerpo de agua. Y no saben que es que eso sí corre y sí se mueve y el viento y la lluvia y whatever terminan en el cuerpo de agua. O sea, a diferencia Sí. yo creo que más de como que Sudamérica literalmente, no, es que para allá es que lo voy a tirar y lo tiran bastante directo, yo creo que es el problema. Sí, en Puerto Rico también lo que pasa es que hay muchos lugares donde está contaminación que no tienen ni siquiera que ver con cosas que se pueden ver, ¿verdad? Porque Ujú. en el lago Carraízo, cuando el lago Carraízo querían hacer el dragado para tener más volumen de agua, para poder sacar agua para tomar del lago, no se podía hacer porque se determinó que el sedimento tenía metales pesados. Y el Mm. sedimento que iban a sacar, pues lo iban a sacar, pero no lo iban a poner porque es material contaminado. Y Ujú. es por las lavadoras y por las cosas que la gente tira en el Ah, río, ¿verdad? Entonces, mano, yo dando clases de buceo, yo lo he visto mil veces, gente tirando basura al océano, y yo como que, pero tú serás morón, tú vas allá abajo a ver los corales, pero estás tirando una lata de cerveza o una lata de refresco. Es como que, hello. Yo, para que tengas una idea, tiene que haber sido 98. Yo empecé a trabajar en Sea Ventures en Fajardo en el 98, del 98 al 2000. Así que tiene que haber sido entre esos 2 años. Yo encontré una lata de Pepsi de que la saqué, obviamente, y me ujú. la llevé de souvenir, ¿verdad? Porque era una lata conmemorativa de Empire Strikes Back. Oh, wow. Y yo la encontré décadas después y estaba intacta. Obviamente tenía cosas que le estaban creciendo, Ujú. ¿verdad? Animales, gusanos y cosas que le estaban creciendo y formaciones, ¿verdad? Sí que se pegan. Eh, sí, carbonato de calcio, básicamente, de animales que se le pegan, pero todos esos años esa lata estuvo ahí, eso no se degradó ni nada, se podía leer todo, o sea, es brutal realmente la contaminación y cómo está ahí, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos limpieza de playa nos damos cuenta de que la gente va a la playa y tira lo que sea al mar porque se. Y entonces la otra cosa es que, aunque no lo tiren al mar, lo ponen en un zafacón y sigue llenándose, se desborda, cae lo del zafacón. Y la gente dice, pues eso lo recogen mañana, está bien, pero entre hoy y mañana subió la marea, cogió esa agua, se la llevó el agua y la basura ya no hay que recogerla porque está en el océano, ¿verdad? Ujú. Aparte de que las cosas que intencionalmente nosotros también tiramos al océano, porque yo hice una buceada fecal en Mar Chiquita, que, bueno, o sea, es tirar agua usada prácticamente con tratamiento primario en el medio del mar. Y es muchas millas afuera, pero el tubo estaba roto antes de. Por lo tanto, tú ibas a la playa y a veces había una capa de 3 a 6 pulgadas de Ay, mierda, agua carajo. con mierda encima. En la playa, hermano, en la playa que todo el mundo va y todo el mundo dice, wow, la playa es más chiquita, qué linda. Pero pues estamos hablando realmente del océano, no estamos hablando de agua potable ni agua dulce, pero Pero es whatever. que también cuenta, porque es que el problema es que la gente puede decir, sí, sí, pero aunque el agua potable se cuide, loco, la pesca es una de las mayores, no sé la palabra así decir, compañías mayores
whatever que se Industrias. utilice, industrias de comer. O sea, la gran mayor parte de la humanidad come peces y crustáceos y Y está a whatever, punto de colapsar, está a ¿sabes? punto de colapsar. La cosa está bien, Ujú. bien heavy con la cuestión en el océano. Es bien difícil realmente. Y pues también tenemos otro problema de especies introducidas, como pasó con el pez león en el área del Caribe, que ha destruido ecosistemas completos porque el pez león se come lo que sea, todo. O sea, el pez Sí, león, sí. usted tiene un pez león en una pecera de agua salada y no puede poner nada más porque se lo come todo. Y pues así eso mismo hacen los Y corales cuando lleva más están en de un 10 lugar. años, porque yo me acuerdo de la crisis Sí, del pez león, sí, eso fue hace más de 10 años. Yo todavía claro. estaba en Puerto Rico cuando incluso decían, mira, y ten cuidado, porque aparte que destruye ecosistemas, si tú lo pisas, el pez león bota un chorro de veneno, porque tiene una, ¿verdad? Una Sí. whatever, que tiene unas pullas arriba que tú los pisas y es como si estuviera, o sea, el pellejito se sale y tiene un Como si fuera una jeringuilla. una Pero eso jeringuilla. también, el pez escorpión también lo tiene. Hay otro montón de peces que tienen esas características. Y además, obviamente, mantarrayas y todo lo demás que también te pueden hacer lo mismo. Exactamente. Pero sí, sí, realmente es brutal. El asunto de la contaminación que hay. Y yo no sé qué va a pasar porque pues, la cosa no parece mejorar realmente. Bueno, y es como yo le Eh, he dicho a un par de gente que cada vez, antes, cuando yo empecé a hablar de todas estas cosas, yo siempre decía lo del calentamiento global y el cambio climático y para aquí y para allá, y ya yo no lo hago. Ya cuando yo he hablado con personas, qué sé yo, yo hablé hasta con el George Rivera Rubio hace poco y yo le dije como que no, es que ya no hay cambio climático, es que ya estamos ahí. O sea, ya estamos en el punto de que sí, cuando la gente me pregunta lo de, pero es que quieren terraformar Marte porque no podemos volver a terraformar nuestra Tierra. Sí, sí se puede, pero lleva un cojonal de años. Tú sabes, los bueno, cambios del planeta tardan y antes de que las cosas se pongan mejor, se van a poner un poco peor. Por eso es que tenemos que seguir luchando ahora para que no se agraven más todavía, para tratar de resolverlo en el menos tiempo posible. y pero lo que pasa, o sea, es más fácil terraformar Marte que la Tierra. Y eso te lo aseguro. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay dos partidos políticos en Marte. Ay, No hay, Dios mío. tú sabes, la gente que va a terraformar Marte van a estar de acuerdo en que quieren terraformar Marte. La gente que está en la Tierra, bueno, o sea, mano, también lo que pasa es que una cosa es ponerse de acuerdo, eso es el primer problema. Segundo, ¿de qué manera se va a hacer, verdad? Porque pues, los republicanos te dicen que hay que proteger el mercado y esa es la forma de tú resolver el asunto. Los ambientalistas te dicen que tenemos que hacer un No Green Deal, un Green New Deal, ¿verdad? Como se hizo, como Ujú. se ha hecho en años anteriores. Eh, y pues son diferentes visiones de cómo resolver el problema, pero además de eso, mano, hay un cojonal de población que su preocupación no es el planeta, su preocupación es que No, yo voy a poder comer hoy, sí, sí. yo voy a tener suficiente para poder comer hoy. Y entonces tú, hasta que la gente de privilegio son los que están preocupados por el cambio climático. Porque la gente que no tienen el privilegio de no vivir de cheque a cheque, de no tener que tener 5 trabajos, 2 trabajos, 3 trabajos para poder sobrevivir, de ser madre soltera, padre soltero, que tienen que ver con sus niños, que no tienen quien se los cuide. Esa es la preocupación primaria de esas personas. Entonces, pues yo tengo todas esas cosas, pero tengo la ventaja y el privilegio de que puedo preocuparme de lo otro porque ya tengo un montón de mis necesidades cubiertas y no tengo problemas mayores, ¿verdad? Obviamente, yo no soy rico, yo no soy Jeff Bezos, Estás por ahí, no, estás por ahí. pero, pero pues no me preocupa, o sea, no estoy pensando, diablo, podré comer hoy por la tarde, tú sabes. Y entonces, pues, en ese sentido, yo pienso que nosotros, las personas que tenemos el privilegio de que podemos trabajar con ese asunto y resolverlo, tenemos que hacerlo de una manera en que estemos haciéndolo de manera que protejamos a las personas que no tienen voz en el asunto. Porque no pueden, porque no tienen tiempo, porque su preocupación es vivir o no vivir. Y entonces, pues, suena paternalista, pero yo eh, lo veo como tú proteger a esas personas porque en última instancia son la mayoría del planeta. La gran mayoría. Entonces, pues uno tiene que manejarlo de manera que no esté afectando a estas personas. Por eso es que a veces cuando a mí me dicen que hay que utilizar el mercado para uno
resolver el problema de cambio climático, toda la mierda, me parece demasiado capitalista para yo poder pensar que van a arreglar el planeta. Lo que están pensando es cómo podemos arreglar el planeta y hacernos ricos en hacernos el ricos con ellos. proceso. Entonces, pues es bien complicado, tú sabes. Yo vi una charla de Citizens Climate Lobby donde hablaban de eso, de cómo lo hicieron en Baltimore, la ciudad. Y eso fue lo que hicieron. Realmente tomaron en consideración a las personas que realmente no eran las personas que menos dinero tenían. Y pues de esa manera, pues, están protegiendo a esas personas que realmente son los más jodidos que están realmente, al fin y al cabo. Sí, Eh, también, y disculpa que te interrumpa, también me acuerdo, esto es una charla que yo vi hace un montón de tiempo y tenía que ver más con política que otra cosa. Y me acuerdo que la persona que le preguntaron, él dijo, sí, pero es que el problema es que aunque el mundo se ponga de acuerdo, y estoy hablando de todo el mundo, eh, de que sí hay que hacer estas cosas, el problema es que en lo que tú logras hacer ese cambio no es inmediato. Y por ejemplo, yo puedo usar de ejemplo ahora mismo Puerto Rico, que el sistema eléctrico de Puerto Rico está hecho mierda. Hay que cambiarlo y reponerlo completo y es algo que no pasa de la noche a la mañana. Entonces tú tienes gente, digamos, en otras partes del mundo que la pobreza es súper grande y es más fácil tú conseguir una estufita de gas, aunque sigas poniendo CO2 allá arriba, pero es lo que te resuelve a tú decirle que sí, no, 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 es que vamos a cambiar toda la infraestructura completa para que ahora sea luz solar. Eso no va a pasar, eso no va a pasar en 5, 10, 15 años, al menos que suceda algo mágico, que todo el planeta diga, ¿verdad? Los países más fuertes y grandes, que igual muchos países que no son afiliados no quieren ni la ayuda de estos otros países. Eso es algo bien político que digan, sí, 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 pues vamos a poner todo el dinero que se pueda poner, sean los trillones que sea, a que todo el mundo, todo el planeta tenga energía renovable. O sea, eso es bien difícil, como tú dices también, de que la persona que es una madre, que tiene hijos, que casi no tiene ni cómo procesar agua potable, que necesita energía, la puede hacer calentando un poquito de agua, sea quemando hojas, sea quemando palos, o sea quemando gas, pues lo va a hacer porque es lo que tiene a la mano. Y esas civilizaciones, por eso es que usualmente las civilizaciones que están más adelantadas son las que más dinero tienen y tienen más recursos, obviamente para tener más recursos, pero todas las civilizaciones usualmente empiezan de abajo, de lo que es más costo efectivo y más accesible que, you know. sí, pero dijiste un montón de cosas ahí que me hicieron pensar en un montón de cosas. Dime. Primero, las personas que están haciendo eso en su casa, que están quemando leña para cocinar, por ejemplo, cuando tú comparas la escala de ese daño que le podemos hacer a esa persona al ambiente con el daño que están haciendo aquí en Kentucky quemando carbón para producir electricidad, Ajá, ajá, pues es una escala bien pequeña. claro, claro. Entonces ya empezamos mal, empezamos por resolver las cosas que no van a hacer el cambio mayor. El cambio Ujú. mayor lo van a hacer las industrias. Definitivamente no hay de otra, ¿verdad? Eh, entonces, la otra cosa es, cuando nosotros hablamos de ciencias ambientales, tenemos que también considerar que hay dos tipos de contaminación. Está la contaminación, el non-point source, que es una fuente que no es puntual, que tú puedes decir, mira, de esta chimenea sale este humo de esta quema de carbón para sacar energía. Eso es un point source. Non-point source es, por ejemplo, tu carro, Ujú. que es un point porque puedes poner un catalítico y tratar de resolver un poco de la cuestión de la contaminación, eh, pero tú te estás moviendo alrededor de todo el país y pues no es un lugar puntual, ¿verdad? Entonces, Ujú. la contaminación, los point source son más fáciles de tú manejarlos y controlarlos que los que son non-point source, ¿verdad? Eh, una cosa es tú tener, por ejemplo, yo a veces me volaba la cabeza porque la gente iba con botes a la marina que yo trabajaba, en Marina Puerto del Rey, y iban a la gasolinería que está allí, la bomba de gasolina está allí para los botes ahí al lado, y iban a coger gasolina y de 10 personas que iban, 3 se le cayó un poco de gasolina al agua. Y pues eso, tú decías, ah, eso son unas gotitas de gasolina que cayeron ahí. Pero tú veías la gasolina encima del agua, ¿entiendes? Sí, es el Y arcoíris. el slick ese, sí. Ujú. Entonces, tú lo que dices es como que, ¿cuántas veces
eso pasa Esto sucede en el día, en el año, en el mes, en la década. por años. Ajá. Entonces, pues todas esas cosas se van acumulando. Pero eso, pues realmente es un point source porque lo tienes ahí, lo puedes controlar ahí mismo. Lo puedes controlar ahí mismo porque tienes que tener una persona que sepa lo que está haciendo para empezar, porque esa es la primera. La gente que tienen botes me van a caer encima, pero hay tanta gente que tiene botes y no debería tenerlos en Puerto Rico Ujú. y en el mundo realmente. Eh, yo tenía un compañero que era instructor de buceo que daba las clases para darte la licencia de capitán y toda la vaina en el Departamento de Recursos Naturales. Y él nos enseñaba unas fotos de unas cosas que él había visto que habían pasado que eran espantosas realmente. Y era por cuestiones de gente que compraba un bote porque tiene dinero, pero no sabe usar el bote, no sabe No. guiarlo, no sabe una mierda, tú sabes. Y entonces, pues, tú sabes, eso, por ejemplo, en esa bomba de gasolina, si tiene una persona que sepa lo que está haciendo, pues obviamente ese gasolina que cae al agua no va a caer al agua, porque la Ujú. persona sabe lo que está haciendo. Entonces, pues son cosas que se pueden controlar, pero hay que hacer un montón de acciones conjuntas para llegar a ese método, a esa solución, ¿verdad? Entonces, en el caso de, como tú dices, del cambio climático, es un asunto de que no es los Estados Unidos, no son los países desarrollados, no son los países no desarrollados, es todo el mundo. Y es bien fácil para un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que ya está desarrollado, decir, mira, no vamos a quemar más carbón, vamos a hacer todo renovable y vamos a exigirle al resto del mundo que hagan lo mismo. Y el resto del mundo va a decir, coño, qué chévere, después que tú te desarrollas y tienes tu país completamente desarrollado, entonces ahora empiezas a poner imposiciones mientras tú cogiste y quemaste todo lo que encontraste, mataste todo lo que encontraste y utilizaste todos los recursos que quisiste usar hasta ahora, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo tengo un amigo de Costa Rica que él estudió en la Universidad de Colorado. Y él me dice que cuando él vino aquí, él estaba hablando con una persona de la universidad, uno de los profesores, que le dijo a él que el problema, a mí me encanta porque cuando tú comienzas una conversación diciéndole el problema de los costarricenses o el problema de Sí, los sí. hispanos, ya Ya empezamos la empezamos conversación mal. mal, Ajá. ya empezamos mal, pero él lo que le Ujú. dijo fue, el problema de las personas de Centro y Suramérica es that they breed too much, que ellos se reproducen Sí, demasiado. sí, se reproduce demasiado. Pero lo dije en inglés porque la palabra breed se usa para animales, no se Es usa para despectiva. humanos. Ujú, es despectiva. Y entonces mi amigo lo que le dijo fue, sí, pero los 10 niños de la señora en Colombia o en Uruguay o en Costa Rica o en Nicaragua eh, usan menos recursos que los dos que tú tienes en tu casa, Ujú. que estás jugando PlayStation todo el Sí, día que y tienen tienes la que tablet utilizar conectada todo el electricidad, día, la tablet. televisor. Entonces, pues tú sabes, es un asunto de verle dónde es que está viniendo la mayor parte de esa Un contaminación verdadero problema. y resolverlo de esa manera. Yo no sé si tú has visto el modelo que hizo MIT de Enron. No, no, no. Eh, Voy a buscar. En-ROADS se llama, me parece. Te lo voy a enviar para que lo pongas en el descriptivo del podcast, Ok. que es un modelo que ellos hicieron considerando un montón de cosas que tienen dials que tú los mueves hasta 100% a cero. 100% forestación, reforestación, 100% esto, 100% lo otro. Y tú los cambias a ver cómo el cambio de la temperatura del planeta. Ujú. Y tú puedes reforestar al 100% y no va a hacer nada de cambio. Nada de cambio para esa temperatura del planeta. Y hay otros parámetros que si tú los cambias, por ejemplo, el cobrar por el CO2 emitido al aire, y eso sí te hace una diferencia. Es realmente la cosa que más diferencia te hace. Entonces, Ese es el bill que estaba pasando esta semana, que eso lo iban a mismo. introducir de nuevo, para los que no saben, que por eso es bien importante que llamen y estén pendientes a su legislatura y todo eso. Esto es lo de En-ROADS. Sí. Aquí es que está la gente Mira, que por está ejemplo, viendo en ahí YouTube. a mano izquierda, Cole, Ujú. ponlo en cero. Eh, El aquí. dial ese, ponlo en cero. Ajá, ahí está. Mira cuánto bajó. De 3.3 a 3.1 la temperatura. Sí, que no, No tampoco usa el es. carbón, no hace nada. No usa el Sí, no, carbón. Ponle renovable 100%. No te hace nada. no. Vamos, Ahora, ponlo ahí sí donde yo pongo estaba. nuclear 100%. Así que ahí sí que no hizo nada, loco. Nada, nada.
Nuclear ni Entonces, sonada. la gente te dice, no, porque hay que la energía nuclear es lo que Mira debemos dónde usar. está natural gas. Mira lo alto que está natural gas. Sí. Y mira New Zero Carbon. Y están estos en cero. Y como quiera. Ponle Carbon Price a la mitad ahí, para que veas lo que pasa. ¿Viste Ah, la cantidad que está bajando eso por el precio ajá. del carbón? Vamos a ponerlo casi hasta arriba, a ver. Mira cómo baja esta línea. Oh, shiz. Mira para allá. El carbon price, la diferencia gas es una diferencia como de 20%, loco. Sí. Wow, electrification está en cero, si yo lo subo. Ya, electrification no hace nada No hace casi, nada, tiene como hermano. 5%. No. Esto está bien cool para la gente que ve YouTube. Vayan a ver este cantito en YouTube. Esta parte realmente es lo que Deforestación. que tú te Sí, tienes quito que la sentar deforestación. con tus representantes o tus senadores y decirle, mira, vamos a saber hacia dónde nos debemos de mover para que haya un cambio. Y by the way, esta gente no tiene nada que ver con política. No, MIT no. MIT lo que hizo fue que puso todos estos parámetros y los cambios que sabes que hay en base al status quo, si es más o Ujú. menos. That's it. Eh, y lo que se dieron cuenta, ellos no saben cuál iba a ser el resultado, obviamente, porque ellos no Ujú. saben, o sea, no son psíquicos. Ellos lo hicieron, lo pusieron y se dieron cuenta de que, número uno, es el precio del carbón, es lo único que realmente hace una diferencia significativa en la temperatura. Luego, y ese bill había que llamar esta semana porque iban a presentar de nuevo en el Congreso. Eso. Ya yo llamé, yo llamé. Sí, yo también, yo también. Yo empecé a joder al Sí, representante mío. yo Mira, pero no hemos también, yo hablado también. de las características del agua. Pero vamos allá, que sabes que nosotros volvemos hablando mierda. Pues empezamos a hablar de política y se jodió, se Sí, descarriló se todo. jode cuando vamos para política, estamos mal. Vamos a tratar de no hablar más de política, aunque este tema es bien político, lamentablemente. Tiene que ver mucho con política. Sí. Así que primero, vamos a hablar de las características del agua y después voy a ver si puedo seguir con mis preguntitas. Dale. Ah, bueno, no, si tienes preguntas y quieres hacerlas, las No, no, puedes no, hacer es que también. casi todas las preguntas tienen que ver un poquito con qué causas para el planeta en general, básicamente en general, en verdad es como que qué causa o qué problemas grandes pueden suceder básicamente cada vez que dañamos agua o si llegamos al punto de que el agua no puede ser ni potable, porque también para tú tener agua potable, ponte que digamos, pues mira, podemos usar el agua salada porque podemos filtrarla y hacer cosas para eso, pero el problema es que todo eso necesita energía y es la contaminación básicamente un problema de energía. ¿Qué energía Sí. utilizamos para hacer las cosas? Sí, Pero a creo mí que es la gente mejor me dice todo irnos el por ahí. tiempo, a mí la gente me dice todo el tiempo, ay, ¿por qué nosotros estamos jodiendo con la cuestión del agua si hay tanta agua en el océano? Y yo lo que le digo es, ¿tú sabes la cantidad de energía que necesita para quitarle la sal La al agua del océano? desalinizar, desalanizar, whatever, Es un montón. Entonces, un pues tú montón. sabes, pues la gente te dice cosas sin saber realmente. Pero mira, el agua, nosotros pensaríamos que deberíamos conocer las características del agua porque pues obviamente bueno, el agua es algo que nosotros si no tenemos agua por No horas, vivimos. nos morimos, tú Ujú. sabes. Entonces, pues obviamente el agua, todos sabemos que es H2O, todos sabemos que son básicamente tres átomos, dos De de hidrógeno. hidrógeno y uno de oxígeno, Ujú, y forman una V, ¿verdad? O una A. ujú. Imagínense una A, en la parte de arriba de la A es el oxígeno y los otros dos Dos extremos patitas, las dos patitas son los dos oxígenos. Y es bien interesante porque no es una hidrógeno. molécula flat. Ujú. Si tú te fijas, una molécula que está a un ángulo de menos de 180 grados, eh, los dos hidrógenos. Y eso hace que la molécula sea una molécula polar. Y ya aquí es que la gente decía, empezaron a dar mierda, vamos a enganchar, a cortar la pendeja no vamos a ver más nada de No, curiosidad científica. Pero cuando tú no, tienes un montón de nerdos que te escuchan, pues mira, es una sí, molécula polar. ¿Qué es lo que significa que es una molécula polar? polarización. Es que básicamente la distribución de la carga está en dos extremos de esa Ujú. molécula, ¿verdad? Hay una parte que es netamente positiva y una parte que es No, netamente negativa. negativa. Ujú. Lo que va a hacer que por esa razón la, la molécula a tener lo que se llaman unas fuerzas, ¿verdad? Unos lazos de hidrógeno que le llaman, entre el oxígeno de una molécula y el hidrógeno de la otra. Entonces, eso hace que todas esas moléculas creen como si fuera un mesh, ¿verdad? Como si fuera Ujú. una Una red, cadenita. una cadena. Y eso
es la magia del agua. Eso es lo que le da un montón de las propiedades al agua. Por ejemplo, la cohesión. La cohesión es esa atracción que hay entre las moléculas del mismo tipo, ¿verdad? Una molécula y la otra. Sin la cohesión, el agua no podría llegar a en un árbol a las hojas, porque una molécula que comienza a evaporarse se evapora en la hoja del árbol, y esa molécula, al despegarse y convertirse en vapor de agua, Ajá. ala la otra molécula, y esa otra molécula ala la de abajo, la de abajo, la de abajo, la de abajo, hasta la raíz. O sea que la razón por la que el árbol puede coger todas esas moléculas de agua y llevarlas hasta las Está la hojas puntada. es por eso. Y yo no sé si ustedes son lo suficientemente viejos como yo, pero antes, cuando ustedes le sacaban la sangre para hacerle un CBC, Ajá. Ese no se hace. tenían un tubito de cristal. Yo no sé si tú te acuerdas, te daban un pinchazo en el dedo y con el tubito de cristal lo ponían en la sangre, y la sangre Hacia el fluía por el coach. tubo. Ujú, Y eso es básicamente porque la sangre, la mayor parte de la sangre es agua, ¿verdad? ujú, Que hace que esas moléculas suban por ahí. Eso es cohesión y adhesión. La cohesión es entre moléculas iguales, de molécula de agua a molécula de agua. La adhesión es entre moléculas de otra cosa que es diferente. En el caso de los capilares, el cristal. En el caso de los árboles son el xilema y el floema que están moviendo, ¿verdad? Materiales entre las diferentes partes de ese árbol. Y eso es debido a los enlaces de hidrógeno. Eh, También la, el agua tiene una cantidad de heat capacity, ¿verdad? La capacidad de almacenar el calor bien energía, alta. básicamente. Ajá. Sí. Y entonces lo que ocurre es que para que un gramo de agua de la sustancia le suba 1 grado Celsius es bien alto. Y por eso es que hervir el agua es tan costoso, porque no, tenemos que utilizar un montón de energía para poder hervir el agua. Y Ujú. eso, gracias a eso, es que la temperatura del planeta se mantiene bastante estable. Si usted no tuviese el agua en el planeta, estaría congelándose en la noche y quemándose, literalmente quemándose durante el día. ¿Y qué es Y lo que eso, pasa en los desiertos? lo mismo, claro, eso mismo. Y es lo que pasa en los planetas que son sólidos, que están Ujú, más cerca más cerca de que nosotros del del sol. Sol. Ujú. Eh, pero bueno, no te voy a empezar a hablar del planeta porque ahí sí te doy Ahí sí toda me la hora voy yo. de... Ahí sí me abres la puerta a que. No, chacho, olvídate de eso. Si empiezo a hablar del planeta, se jodió la pendeja. Eh, Bueno, entonces, bueno, esto me encanta. esa otra propiedad del agua es lo que hace realmente que se mantenga la temperatura del planeta bastante estable. Eh, y el calor de vaporización, que es otra de las características del agua, es esa temperatura a la que tú tienes que llegar para que el agua se convierta en gas. Y en el caso de la Tierra, la diferencia en temperatura de la Tierra permite que ocurra en los 3 estados de la materia. En hielo, que bueno, estamos haciendo un Sólido. buen Ujú, trabajo en derretirlo, ujú. pero hay hielo todavía. Sí, Tenemos hielo, tenemos el líquido y líquido. tenemos el vapor de Tenemos agua, que. Ujú, ¿verdad? Entonces, eh, por esos volviendo a los enlaces de hidrógeno, por esos enlaces de hidrógeno es que cuando tú tienes agua líquida, el agua tiene un volumen, y cuando el agua usted la congela, tiene un volumen mayor, ujú. porque esos enlaces de hidrógeno ya se distancian, Se despega un poco, ajá. y por eso es que cuando usted pone un galón lleno de agua dentro del freezer, los lados se le abombachan porque Ujú. obviamente es más el volumen. Por esa razón es que cuando usted pone hielo en un vaso de agua, el hielo flota porque es menos denso que el agua. Es un 10% menos denso. Ujú, Y gracias a eso es por la que nosotros podemos comer peces en el mar, porque si no, el agua se congelaría completa, uniformemente, y entonces no podría vivir. O sea, cada invierno, todo lo que vive en ese lugar que no pueda estar congelado y volver a ujú. descongelarse, estaría muerto. Entonces, cuando el agua
se congela, flota y eventualmente crea una superficie sobre ese lago o sobre esa área de océano, bahía o lo que fuera. Y entonces eso es lo que hace que separe Protege el lo de aire abajo. frío de la parte de abajo. Y tú te pones a ver realmente, o sea, los lagos, por ejemplo, tú vas a un lago y, y los lagos en áreas templadas, generalmente, en el verano no, pero en el invierno, el agua está a 4 grados centígrados en el fondo, normalmente. Ujú. Y entonces cuando empieza a cambiar, que más o menos para esta época es que está cambiando, para ahora, para octubre, si tú vas a un lago, tú te das cuenta de que hay una rotación en ese lago y no tiene nada que ver con que el lago es de un río y hay una corriente. Tiene que ver porque el agua está moviéndose por la diferencia esa de temperatura. Y entonces eso además permite que los nutrientes que están en el fondo suban para el plancton que se está alimentando de esos nutrientes que están subiendo. Y eso ocurre 2 veces al año. Ocurre en el invierno y ocurre en la primavera. Entonces, es bien interesante porque, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, que hay 2 lagos, en Kentucky Lake, cuando tú tienes la represa que está tirando agua, ¿verdad? Al otro lado de la represa para producir electricidad, Ujú. pues en el verano traen truchas, que es un pez de agua dulce fría, no de agua dulce caliente, y las tiran ahí al otro lado, al lado que está descargando la represa. Y la razón es por la que pueden vivir ahí es porque esa agua que está saliendo de la represa está a 4 grados de temperatura. Entonces, obviamente, ahí lo hacen para incentivar la pesca. Las personas vienen, pescan trucha, que es un pez que aquí no se consigue en Kentucky, Ujú. por una temporada en el verano. Y obviamente, pues los peces no se reproducen ni nada porque no pueden vivir cuando ya el agua que está saliendo está caliente y la agua no está saliendo a 4 grados que está descargando al otro lado de la represa. Es una cosa bien extraña, pero a mí me parece bien raro que eso ocurriera aquí. Aquí, por ejemplo, yo me enteré recientemente, una de las cosas que yo aprendí cuando estaba aquí haciendo mi maestría es que en, en los Estados Unidos, en los Grandes Lagos, hay un problema bien grande de zebra mussels. Son unos bivalvos que realmente se quedan con el mundo. Se reproducen a unos niveles que tapan tuberías, joden los barcos, hay que estar Pero los mussels, raspándolos. en serio. Sí, 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 se llaman zebra mussels. Eh, Hay y, que y, buscarlo. y yo lo que pensaba era, ¿por qué aquí donde vivo no hay? Porque han habido un montón de otros lagos y uno dice, ¿cómo rayos se movieron a este lago donde no hay zebra mussels? ¿Verdad? Porque yo entiendo que en los grandes lagos, pues se pasan de un lago al otro porque están todos conectados, pero tú coges un lago en el medio de Missouri que tiene zebra mussels y tú dices, ¿por qué carajo? ¿Cómo el diablo llegaron los zebra mussels aquí? Ajá. Y, y la razón es porque, pues obviamente una persona sacó un bote del, sí, mano, esas mismas, esas malditas. Eh, Estamos viendo ahí las personas que están viéndolo en YouTube. Anyway, el caso es que, ya viste por qué le dicen zebra, es porque tiene los dos colores, Sí, como las tienen líneas. Sí. líneas. Ajá. Eh, Pues eso es porque sacaron un bote de los Grandes Lagos y se lo llevaron a un lago en Missouri y ahí cayeron Silver Mussels y esos Silver Mussels que cayeron ahí se reprodujeron y aquí en Kentucky no hay. Y yo no entendía por qué era. Y luego me puse a hacer el análisis, ¿verdad? Cuando comencé a trabajar con la estación biológica, me di cuenta que la razón por la que no hay Silver Mussels en Kentucky es porque los niveles de carbonato de calcio son bien altos porque todo esto es zona kárstica. Entonces ese carbonato de calcio Okay. no le permite esos niveles tan altos de que se reproduzcan, porque obviamente la concha de esos bivalvos se hace con carbonato de calcio. Entonces, eh, alguien me comentó, esto te estoy hablando hace menos de 4 meses atrás, que ahora están teniendo problemas en Kentucky por cirrosis y es por calentamiento global y por la cuestión de que han cambiado las concentraciones de carbonato de De calcio en el carbonato. lago Ajá. por las temperaturas del medio ambiente. Y en Kentucky Lake, yo me puse a ver y en los últimos 5 años ha subido el promedio de temperatura 1 grado en el lago. Eso es un montón, Sí, que loco. uno La piensa gente que eso piensa es que un nada. grado es nada, pero un grado en tu aire acondicionado en tu casa no es lo mismo que un grado en un ecosistema. Eso es
ridículo. No, y no solamente eso, sino es el promedio, ¿verdad? Que no estamos hablando de un grado un día y el otro día está normal, es que es No, el promedio de temperatura ha bajado un grado. Digo, ha subido un grado, subido. perdón. Y eso, al subir un grado, te baja los niveles de oxígeno en el agua, porque el oxígeno se disuelve menos. eh, y te aumentan, te liberan el carbono, ¿verdad? Cuando tú tienes en el agua CO2 disuelto, dióxido de Ujú. carbono, pues ese dióxido de carbono mezclado con el agua se convierte en ácido carbónico. Oh, wow. Y los niveles de ácido carbónico son directamente proporcionales a la temperatura. Entonces, eso es lo que le hace que las zebra mussels no se reproduzcan. Cuando tú tienes niveles de ácido carbónico bien altos, pues obviamente la concha de esos animales se disuelve por el agua, pero cuando no tienes ese ácido carbónico en el agua, pues entonces le permites a que esos animales se Pueden reproduzcan y vivir. por y eso es lo que está pasando. Y si para uno ya está viendo esos cambios en que animales que no podían sobrevivir aquí están sobreviviendo, y uno se da cuenta de que el problema, como tú dices, no es que va a pasar, es que ya está ocurriendo ¿Y qué está el ocurriendo? asunto del calentamiento global. Y cuando yo hablo con la gente de aquí, los políticos de aquí, yo lo que le digo, mira, o sea, aquí vienen 150,000 personas en los 3 meses de verano a pescar al lago, turistas. Y estamos hablando de que es un montón de dinero Ujú, si tú comienzas a afectar la cuestión de la pesca, porque bajaron los niveles de oxígeno en el agua y se mueren, hay muerte de mortandad de peces. ¿Te acuerdas? La primera vez que yo estuve aquí fue por la cuestión de lo de la marea roja. ujú, Pues esa misma cosa ocurre en los lagos. Tú sabes, tú también tienes una producción excesiva de algas y, y bajarle los niveles de oxígeno a causa de este asunto de tener la temperatura más alta, pues lo que te hace es que básicamente tienes menos producción primaria y menos peces. Entonces, eso te afecta a la pesca, te afecta el dinero en el bolsillo. Y a sí, veces cuando nosotros hablamos con ellos, como lo único que entienden es cuestiones de dinero. dólares y centavos, Ujú, pues entonces hay que escribirlo de esa manera. Cuando yo vi una vez una declaración de impacto ambiental en Puerto Rico, en donde le calcularon el costo de las especies perdidas en un área, ¿verdad? Que iban a hacer una construcción y era para una urbanización. Y calcularon hasta los coquíes y le pusieron el valor de 25 centavos a cada coquí que no iba a estar allí. Y calcularon la cantidad de coquí que habían por el área que era un área de bosque, ¿verdad? En ese momento. ujú. Calcularon cuánto era la cantidad de coquíes que habían estimados en esa área y le pusieron a 25 centavos cada uno. Esta es la cantidad de dinero que se va a estar perdiendo, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos especies que no nos damos cuenta de que son importantes, ¿verdad? Aquí en Tennessee paralizaron una construcción de una represa por una especie de darter, que es un pescado pequeñito, bien pequeñito, que solamente vivía en ese río. Y obviamente los darters son peces que viven en los rápidos, en la parte de los rápidos de los ríos. Y si tú tienes un lago, pues obviamente no pueden vivir en el lago porque No, son de agua llanita y en movimiento se mueve. constante Ujú, rápido. Y todo el mundo decía, pero ay, bendito, pero parar una represa por una mierda de pescado, tú sabes que. Pues mira, mano, para alguna gente será una mierda de pescado, pero es un pescado que no vas a tener más nunca en tu vida, ¿verdad? ujú. Y, y Y que pues, de seguro ese pescado es la comida de otro pescado que a lo mejor sí te importa pescar. ¿Sabes? claro, Porque también. No, usualmente, claro, esos peces lo usan para bait, ¿verdad? Para ajá, pescar otros peces, tú sabes. Que eso también es otro asunto de que va a afectar la pesca, ¿verdad? Pero por ejemplo, ponle ahí, ponte una imagen de Rainbow Darter, Darter, para que tú veas este pescado. Eh, y tú me digas si la gente no le coge cariño a un pez tan lindo como ese, porque pues nosotros es triste, ¿verdad? Pero cuando las cosas son lindas, las queremos proteger más que cuando las cosas son feas o normales, ¿verdad? Eh, ¿Te salió o no te salió? sí, sí, es que estoy buscando la foto, pero a uno cuando una vez le da la foto, te sale, primero te sale artículo y después te sale la foto bien. Ah, vaya, vaya. Esa es una foto bien mala de un Rainbow Darter. Dale a la O próxima. darle para atrás, a No, ver dale a que la esté próxima, dale mejor. a la Ah, próxima foto. chis, ¿qué hice entonces? A ver Toda si es para el más. lado. No, este no va para nada. A ver, a cerrar aquí. A ver.
Lo que pasa es que eso yo creo que esa es nena, eso es un Rainbow Darter. Eso se ve ¿Viste? bonito. Esto está bonito. Mira qué lindo, mira qué lindo. Está bien bonito ese pescado. Mira Yo qué iba a trabajar, chulo. yo iba a Esos trabajar con colorcitos eso. están bien bellos. Mira esto. Y Parece tiene doble. parece un mandarín de los que son de pez de agua salada. Está bonito. Mira, Tiene la cabeza como si fuera una culebrita de esas de Jar. sí. Esa Tú sabes que chiquitita. esos peces, mira si está cabrón, para que tú veas cómo es la naturaleza. Y tú que no crees en Dios, eres un hereje de mierda. Mira cómo es la perfección de Dios. Ajá, pues. Yo espero que la gente esté escuchando el sarcasmo aquí. Ojalá Hay entienda unas el especies, sarcasmo. hay unas especies de darters. Ujú, Si te fijas en esa foto que hay una piedra, ¿verdad? Y ellos se meten debajo de esa piedra. ujú. Eh, Aquí, by the way, en Tennessee y en Kentucky hay 47 especies de darters que solamente las hay aquí, que no las hay en ningún lado. Eh, pero en este caso, el Rainbow Darter no es uno de ellos, pero hay un darter que se mete debajo de esa piedra, una piedra que quede bien bajita, Ujú. y entonces la Como esta hembra foto, pone los huevos en la parte de arriba, lo que sería el techo, el ¿verdad? techito de Donde él la está en piedra. ese huevo, Ujú. claro. Sí, como decirlo Y aquí. él pone todos los huevos en el techo de esa piedra y el macho los cuida, ¿verdad? Y entonces mira si son cabrones, porque es que los hombres, mano, los masculinos de la naturaleza son unos hijos de puta. Ajá. El macho, como es más probable que una hembra le deje a cuidar sus huevos a un macho que ya está cuidando huevos, porque dice, bueno, ya él está cuidando huevos, quiere decir que una persona, Él una sabe que va a especie cuidar huevos. que va a cuidar mis huevos también, ¿verdad? Ajá. Pues el macho, las espinas, de marzo a abril, hasta principios de mayo, le cambian y se ponen más gruesas y blancas, que parecen Ok. que son huevos. Entonces, cuando él se mete en la cuevita, tú ves esa pendeja blanca arriba y la hembra dice, ah, mira, está cuidando huevos. No son huevos, es que la Engañándola. fucking aleta se le puso más ancha y blanca para que parecieran huevos, para entonces que la hembra Sí, él puede ser un quisiera, buen papá. Él puede ser un buen quisiera papá. darle un canto, quisiera darle un canto, ¿viste? Siempre los hombres cogiendo, Siempre con la pendeja a las buscando. mujeres. Eso es el equivalente de la naturaleza de De ponerle la una olla. pastilla, de poner una pastilla a una mujer Oh, God, peor. Yo iba a en decir un la trago olla, para. pero está Sí, bien. así mismo. Qué horrible. Está Bueno, qué brutal, bueno ¿verdad? que mencionas eso, porque eso sí es parte y incluso contestaste varias preguntas de eso, porque de eso mismo también iba a hablar. Que por ejemplo, también pensamos a veces como que tal especie se echaba o lo que sea, pero es que incluso eh, la comida de esa especie, como hablaste, por ejemplo, como que hay algas que, por ejemplo, como lo del el red tide, que usualmente cuando el agua está más caliente y etcétera, pues tienden a surgir más, pero también la temperatura del agua, Sí, cuando está muy caliente, pierde el oxígeno y entonces más animales mueren en el agua. Y no solo eso, también es que hay en sitios, por ejemplo, ciertos, ¿verdad? Veo ahora el mensajito, ciertos animales comen grama, ¿verdad? Grama marina, ¿verdad? Como por ejemplo lo hermoso y muy famoso en Puerto Rico, ¿cómo se manatí. llama? Manatí, exacto. Pero comen ciertos tipos de grama, ¿sabes? No comen Claro. cualquier grama. So, es como decir, alguien que tiene un jardín bien bello, pero no todas las matas usan lo mismo. Hay matas que necesitan más sol, otras que necesitan menos, otras que necesitan más agua, unas que necesitan menos agua y las temperaturas en el mar también, ¿verdad? Básicamente sucede lo mismo. So, básicamente llega el punto de que no solo que pierda una especie como el cibra, ¿cómo es el cibra? No, el darter, sino Sí. también que puedes perder comida, ¿verdad? De animales que lo que comen es planta o comen hongo o etcétera. Y entonces esa especie se empieza a chavar también. Y esa Sí. especie a lo mejor era comida de otra especie también. Tú sabes, es como No, si ahora realmente todo mismo... está conectado. El mejor ejemplo para las personas que son de Puerto Rico es la cotorra de Puerto Rico está jodida porque el palo colorado lo cortaron, porque ahí es donde anidaba. Entonces, pues ahí es donde, o sea, por tú cortar un árbol, una especie de árbol, Ujú, porque tú dices, wow, este árbol está brutal para madera.
pues, mano, se acabaron las cotorras. Oye, y qué mayor ejemplo que nuestra hermana patria Haití, que También. obviamente ellos se quedaron chavados después que Francia los dejó, pero ellos decidieron que lo que iban a, ¿verdad?, a exportar para poder hacer dinero, para poder comer, era madera. Y ahora mismo no se puede sembrar nada, porque los Sí, terrenos todo está jorobado, sí, porque para que tú tengas incluso suelo donde sembrar, tú necesitas un ecosistema como árboles que extraen la humedad, que extraen ciertas otras cosas y etcétera. Y ahora mismo, sitio como Haití, tú no puedes ni siquiera realmente crear siembras o ganados per se, puedes hacer, porque es que no sí. existe la vegetación para ello. Y aquí, ¿verdad? Hay una fotito que tú me enviaste ¿verdad? De De la esas molécula, del carbón uniones de la molécula. moleculares, ajá, de la unión molecular, ¿verdad? Oxígeno, dos hidrógenos, lo cual esto está bien cool. Esto está perfecto para yo explicar lo del carbón, de por qué nosotros somos un carbon base. Pero eso será Sí, para otro episodio, porque si no me voy por ir para abajo. sí, no, olvídate Pero estamos tarde en el juego para comenzar con esa descripción. sí, Mira, hay un documental que le voy a recomendar a la gente que se llama The Biggest Little Farm. La granja, la pequeña grande granja, o la, o qué la, disparate acabas o la de decir. pequeña, o la La pequeña granja granja. más pequeña, ¿cómo es? Fácil. No, Dilo hombre, ahora. aquí. Mira a ver cómo tú lo traduces, es mejor que yo, cabrón. No, hombre, es que lo está escribiendo para buscarlo. The Biggest Little Farm. La granja pequeña más grande. La granja pequeña más grande sería lo correcto. Ahí está. Ok, finalmente. Diablo, casi nos da un Tienes que derrame. poner. Lo que pasa, por eso es que en las películas, cuando las traducen en español, le ponen esos títulos raros. Le ponen Die Hard y le ponen a la medianoche. O una cosa que tú dices, ¿qué carajo tiene que ver eso con Die Hard? ¿Verdad? Sí, Pero sí, bueno. duro de matar. Eh, Ajá. yo no sé, ese documental yo lo vi en Netflix. Yo no sé si está en Netflix o no, pero si no lo pueden en Prime. Está en Prime, está en Apple TV, en un montón de otros servicios. Y básicamente es de una gente que querían hacer una finca para tener productos, ¿verdad? Entonces querían vender productos, pero entonces dijeron, coño, tenemos un problema porque entonces tenemos un montón de grama que tenemos que cortar. Pues porque no vamos a conseguir ovejas, cabras, para que se coman la grama. Y entonces las cabras cagan. Y entonces las cacas crea otra cosa. Ujú, Y les tomó 2 años, me parece que 2 o 3 años el proceso. Pero tenía un problema brutal porque todos los animales que ponían en la granja venían los lobos, los coyotes y se los comían. Hasta que se estableció un ecosistema en esa granja y ese ecosistema trabajó de tal manera que le fue productiva a la granja. Y de verdad que me impresionó muchísimo el documental porque nosotros queremos, por ejemplo, sembrar maíz, ujú, pero queremos solamente sembrar maíz. ujú. Y nos queremos olvidar y matar a todos los venados para que no nos coman el maíz. Y entonces, tú sabes, el proceso de tú tener una granja, si tú quieres que sea realmente una granja como debería ser, ¿verdad? Eh, pues el proceso es ese, que tú tienes que tener animales, tienes que tener plantas, y una se Complementa a la otra. complementan con la otra. Y si tú ves nuestros abuelos, yo no sé si tu abuelo era agricultor, pero el mío era agricultor. Sí, todavía Esa era mis la manera tíos que se todavía. agregaba. Mi abuelo tenía cerdos, tenía vacas, tenía gallinas, Habían patos, gallinas, y patos, además tenía un montón habían de cabras. productos agrícolas, tú sabes. Eh, y uno preguntaba por qué, es porque es mucho más efectivo tú tener todo ese montón de especies interactuando una con la otra Ujú. que tener qué sé yo, 100 acres de maíz nada más, ¿verdad? Eh, Así que altamente recomendado el documental ese. Ya tenemos Dos Rostros del Río y The Biggest Little Farm, pero de verdad que vale la pena verlo porque de verdad que me impresionó muchísimo el trabajo que hicieron ahí en esa gente. Y todas las frustraciones y todos los problemas, porque mira que tuvieron problemas al principio para poder establecer lo que querían hacer, ¿verdad? Sí, un equilibrio. Es que, mano, es que ese es lo que digo, es que no es tan fácil, porque yo sé que dijiste lo de ¿verdad? Lo del gobierno, que sería más fácil hacer terraformar Marte que terraformar la Tierra, porque no se ponen de acuerdo y aquí XY, que suena como medio un chiste, pero realmente no es un chiste. Pero en general,
cuando hablamos de todas estas cosas de cambios climáticos, especialmente la parte del agua, que creo una de las cosas más importantes que la gente no entiende, ¿qué tú crees, Manolo, que se podría hacer, ¿verdad? Cosas que se pudieran implementar de cuidados de agua, ¿verdad? Líquida y en áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el jueves creo que fue, que yo tuve lo de Nerd Night. O jueves o miércoles, no, mentira, martes yo creo que fue lo de Nerd Night. Y una de las presentaciones que se hicieron fue una muchacha que ella habló del río que corre por el medio de Florida, que es un río súper importante y corre desde Orlando, donde está Disney y todo eso, o sea, all the way hasta abajo, casi Miami. Y es un Hasta el río lago. gigantesco hasta el lago, exacto. Sí. Que se me olvidó el nombre del río El lago bueno, es Ocoloqueloqui. No sé, ajá, es algo un así, nombre, sí, porque aquí son es un nombres nombre. como, sí, como que Wikiwachi, Sí, unas porque cosas así, son nombres nativos. decía. Y es impresionante de que, mano, estuvo a punto de que ese lago y esos ríos desaparecieran y no sé cuántas especies terminaron extinguiéndose y otras de las especies, incluyendo de pájaros que estaban en peligro de extinción, que se extinguieron porque ese era su medio ambiente, porque granjeros llegaron un momento para 2700 por allá y compraron mucha de la tierra, pero había un problema con la tierra, es que, necesitamos agua para bregar con eso. So, de momento pasa algo cuando tú tienes granja y es que esas granjas a los animales le dan pulgas y le dan ese tipo de cosas y, ¿verdad? Y bichos y etcétera. Y que ellos dijeron, tranquilo, que eso se resuelve dándole baños de este químico que no me acuerdo ahora, por decir algo, digamos que le ponían azufre, qué sé yo, por decir algo, como que, pues Sí. baña de azufre y eso se limpia y se le van los box. ¿Y cómo tú crees que le quitan entonces esa azufre encima? Tranquilo, si hay un cuerpo de agua gigante, vamos a meterla a bañarla al río. Y increíblemente o no, quien se percató de este problema grande, estando en la parte de arriba del río, antes que llegara abajo al lago, fue Disney. Y Sí. increíble o no, Disney estuvo casi 40 años arreglando todo eso, comprando, ¿verdad? Básicamente pagando permisos y etcétera para crear que toda esta área de los ríos y ese lago gigante donde desemboca, que terminarán siendo protegidos, ¿sabes? Y tardó no sé cuántos años en tratar de limpiar, y te estoy hablando más de 40 años en tratar de limpiar los cuerpos de agua y casi, y hay una especie de pájaro súper bonito, mano. Yo vi la foto y dije, wow, ya, que literalmente está en peligro de extinción todavía, porque casi se desaparece sin contar los que se desaparecieron en un periodo de alrededor de unos 80, 100 años. Y Disney le tomó después 40 o whatever plus años para tratar mira, estamos descojonando algo bien importante. Sabes que tampoco no todas las major companies son malvados y malignos, ¿sabes? Claro. Obviamente también lo hacen por algo a cambio, pero tú sabes, y ahí entra mi pregunta, Manolo, de, por ejemplo, ¿qué sucedería? O sea, ¿cuál sería el problema principal? Que yo creo que esto es lo más importante porque hablamos un poquito de la cantidad de agua que hay en el planeta, hablamos un poquito de que todo en el planeta es a base de agua, nosotros mismos somos la mayor parte de nuestro cuerpo de agua. ¿Qué sucedería si nosotros seguimos con el tren que llevamos y cada año los cuerpos de agua se calentaran mucho más por el calentamiento global? Eso es sin hablar, ¿verdad?, del pollution que se tira directamente. Solamente calentamos. Digamos que no vuelve a caer una gota de aceite en el mar. Pero como quiera las temperaturas ¿verdad?, en el aire, en el planeta, aumentan. ¿Qué sucedería? Bueno, yo creo que el primer problema que tenemos no es con el agua dulce. El primer problema que tenemos es que hay agua que se está descongelando y el océano se está poniendo menos salino. Entonces ya ahí tenemos el primer problema porque pues tenemos un montón de especies que dependen de una salinidad El agua, específica. ¿sabes? Nosotros tenemos gente que nos escuchan. Moray's Reef, ¿verdad? Moray, yo lo tuve José Morey. él sabe la importancia de la salinidad en el agua. Tú le cambias nada, un toque, un mínimo Punto de cero salinidad cero cero whatever. y ya le metes un estrés cabrón a los peces. Yo tengo un compañero
que estaba conmigo en la escuela, que una de sus ferias científicas, su trabajo era cambiar goldfish a agua salada. Y empezó poco a poco añadiéndole agua salada, más sal, más sal, más sal, más sal, hasta que logró tener una salinidad del océano. Y lo pudo hacer porque eran goldfish, porque los goldfish casi viven sin agua. Los goldfish son por eso es que todo el mundo vende goldfish, porque Por son eso bien, el goldfish bien mata. resistentes a cambios, ¿verdad? Pero uno de los problemas que se dio cuenta fue que se le jodieron las agallas la oxigenación de los peces se jodía porque la cantidad de agua de sal, ¿verdad? Ya sé. Y en ese caso fue porque estaba aumentando la salinidad, pero si ocurre lo contrario, ¿verdad? Pues también eso va a afectar, ¿verdad? Pero el asunto, yo creo que el cambio climático, el problema del agua con el cambio climático, yo creo que el problema mayor es que van a haber cambios atmosféricos, climáticos, en los patrones de lluvia, de nieve y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, aquí en Kentucky, hace 2 años atrás, hubo unas inundaciones brutales en las montañas de los Apalaches, que eso no se veía. Estaban hablando de que era una inundación de 500 años. Y, wow. Una inundación, las inundaciones, las áreas inundables en los Estados Unidos, en Puerto Rico también, se miden en base a eh, una inundación de 100 años. Una inundación de 100 años no es que una inundación ocurra una vez cada 100 años. Una inundación de 100 años es una inundación que tiene la posibilidad de un 1% de ocurrir en cualquier día del año. De eso sí, ¿no? Y entonces, pues, eso, cuando tú haces el mapa de zonas inundables, tú tienes la línea donde está la área inundable, se considera una inundación de 100 años. Y eso es súper raro. Imagínate si eso es súper raro. Imagínate una de 500 años. Pues eso fue lo que ocurrió aquí en las Apalaches. Murieron 54 personas. Ah, Porque wow. obviamente tenían casas que en lugares que jamás ellos se imaginaban que iba a llegar el agua Que va a llegar el agua. y que se inundaron. Entonces, pues esos patrones de agua, pues obviamente se afectan ya en los Estados Unidos, por ejemplo. En Puerto Rico, tú sabes que nosotros tenemos el noreste, que es un área que es más húmeda, y el suroeste, que es un área más seca a causa de las montañas, ¿verdad? Que cruzan la isla completa. Pues en los Estados Unidos, del Mississippi hacia el este, el problema de manejo de agua es que vamos a hacer con todo este montón de agua que está cayendo. Del Mississippi hacia el oeste, el problema es lo contrario. ¿Dónde vamos a sacar el agua? El El agua, agua. por ejemplo, en Ujú. California, viene desde Colorado. Y si la gente en Colorado dice, vamos a empezar a usar el agua sin tener consideraciones con lo que Ajá. hay río abajo, Sí, pues la gente en California se queda sin agua, se ¿entiendes? cansa. Ajá. Y entonces, pues, yo creo que lo que más se afecta con la cuestión del agua no es que no vaya a haber agua disponible ni nada de ese tipo, es que van a haber patrones de cambio en esos procesos de lluvia y de nieve. Que son Eh, catástrofes. Para Claro. aumentar las catástrofes naturales, entre comillas naturales, pues nosotros las estamos impulsando. Y en el caso, por ejemplo, el agua que se encuentra en nieve o hielo, pues tenemos el problema adicional de que esa nieve, como es blanca, refleja una cantidad mayor que el terreno. Entonces, mientras más terreno haya expuesto en lugar de nieve, más eso va a ser un efecto que va a ser La aceleración. exponencial. Ujú. Sí, va a ser un asunto exponencial, va a causar que se caliente más y más y más. Por eso es que ahora mismo, si nosotros hoy mismo nos convirtiéramos en net zero, ¿no? Y no produjéramos más ningún dióxido de carbono, más del que ya tenemos, ya esto va a tomar 100 años en que se pare el tren este que va del cambio climático. O sea, esto no es algo que tú vas a decir, mira, yo dejo de hacer esto hoy y ya mañana resolvimos el problema. Ujú. Y pues es triste porque mira, a veces las personas aquí, por ejemplo, en Kentucky, no se dan cuenta de que están ocurriendo. No hacen el 2 más 2 es 4. Por aquí pasó un tornado a una amiga de mi casa hace 2 años Sí, que yo te escribí, loco, tú tienes un shelter de eso underground y sí. dijiste no. Y yo, diablo, cabrón. Y el asunto es que nadie tampoco, porque es que esto no es un área donde pasan tornados. Esto se ha convertido ahora en un área por donde pasan tornados. Ahora es que la gente está consiguiendo shelters y poniéndolo. Porque
porque por aquí no pasaban tornados. Ahora el Sí, sí. Tornado Alley, que pasaba por Oklahoma y por toda esa área más hacia el oeste, Ajá. se ha movido hacia el este y hacia el sur. Y había uno que se llamaba el Dixie Alley, que era Alabama, eh, Alabama, Georgia, toda esa área del sur este de los Estados Unidos, sin contar con Florida. Ujú. Eso se ha movido hacia el norte. Entonces, esas dos áreas se han unido y obviamente donde yo estoy es en el mismo medio de las dos. Sí. Aquí hacía 20 años que no pasaba un tornado como el que pasó hace 2 años atrás. Que destruyó un montón. Y no solamente eso, él tocó tierra, el tornado, y cubrió 5 estados. Ya, tenía que ser un animal de tornados y tenía que ir rápido de vicio también. El tornado tenía 1 milla de ancho, Wow, eso es gigante, conco. 1.5 kilómetros. Usted ponga su carro en la autopista Y y una milla, dele para que sea 000 y guíe hasta 1.6 kilómetros. Así de ancho era el diámetro de ese tornado. Y hubo un montón más, o sea, ese fue el tornado grande, pero hubo 200 y pico tornados más pequeños que ocurrieron en diferentes lugares. Y pues eso obviamente es debido al cambio climático. La incidencia de huracanes es por el cambio climático. Eh, las inundaciones, como te dije, son por el cambio climático. Los fuegos que hubo en Canadá en la primavera ahí, en marzo, bueno, abril, mira por ahí, España, mira las Islas Canarias. Canarias también. está, yo no había escuchado noticias, oye, Canarias aparentemente siempre hay fuego, pero no había, Sí. ¿verdad? No, no hubo en años anteriores fuego de la magnitud que hubo este No, año. mano, y California, ¿sabes? California California ha está estado. jodidísimo. California, California ay, está con fuego y sin agua, la peor es que combinación, tú sabes. ellos están peor, Sí. dry, súper seco en todo en general. Oye, y que para algo que puedo añadir de eso mismo, no solo inundaciones y fuego y etcétera, también cuando enfría el planeta, hay muchísimas más tormentas de nieve y mucha nieve, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando se evapora el agua se evapora y se evapora más cantidad de agua. Esa agua se aguanta en la atmósfera por un tiempo hasta que se empieza a enfriar bien brutal y tenemos más agua que estuvo evaporada un momento que va a caer como lluvia, o como nieve en el caso de estar frío. O sea, no solo como, ¿verdad? Como cae mucha más lluvia y mucha más tormentas, pues también si está frío, pues cae mucha más nieve. Y por eso es que se rompe el récord para los dos lados. Como que mira lo que pasó en Texas hace 2 años atrás. Texas nunca Sí, pensó que iba a haber, no, pero ¿cómo va a ser? Pero no cae cambio climático, no se supone que está hace mucho calor. Sí, exactamente porque hace mucho calor también va a nevar más, porque tenemos claro. entonces más gases y más, ¿verdad? Más agua Es más en la extremo. atmósfera que entonces va a caer cuando enfríe, ¿sabes? O sea, es más extremo todo, tú sabes, Sí, es una locura y algo que tenemos que entender, como tú dijiste de la nieve y más exposición de la Tierra, es que el sol no calienta el aire. El sol no calienta el aire. Lo que calienta el aire, ¿verdad? El calor que uno tiene es porque el sol calienta la tierra. Si hay más tierra expuesta, hay más calor en la tierra. Porque el sol lo que calienta es la tierra y la tierra calienta el aire. claro. ¿Sabes? So, es horrible, de verdad Por que. eso es que usted va a un bosque urbano, usted va al casco de Río Piedra, para ponerle en contexto con Puerto Rico. Ujú, Usted va al casco del pueblo de Río Piedra y tiene una temperatura, y si usted va al jardín botánico, que está al lado, hermano, eso es ahí ujú, al lado, ujú, puedes ir caminando de uno al otro. Tú tienes 10, 15 grados menos de temperatura en el bosque. ¿Por qué? Obviamente por eso, porque tienen los árboles. Y las paredes, el pavimento, todo esto refleja más calor, irradia más calor, o sea. ujú, irradia más calor. Sí. Ujú. Mano, Pero está demente. Mano, algo más que, para no extender tanto este episodio, algo más que tú crees que podemos tocar actually me encantó que empezara explicando todos los detallitos desde las moléculas de agua y todo eso para entender cómo funciona. Pero, actually, quiero añadir algo más, pero, eh, porque yo estaba leyendo los otros días en Science News Magazine, y salió un reportaje que yo lo puse en mis páginas acerca de que
si el calor llega a cierta cantidad, ¿verdad?, de temperatura, ¿verdad?, el planeta, tenemos otro problema que, y es que las plantas, ¿verdad?, tienen su manera ¿verdad?, de cómo recibir la energía, ¿verdad?, por la fotosíntesis, que, ¿verdad?, que la fotosíntesis es básicamente el agua que ellas obtienen mezclada por la radiación del sol y hacen como que un efecto químico que se convierte en los azúcares que lo alimentan. Pero ese proceso de fotosíntesis aparentemente no ocurre en muchas plantas después de cierta temperatura porque los lazos, ¿verdad? Ese bond químico no se puede crear o se rompe si está muy caliente, ¿sabes? Eso es algo más para pensar de lo difícil que aunque haya agua en el planeta para alimentar las plantas, a lo mejor las plantas pueden decir, mira, tú sabes qué, yo no tengo manera con estas temperaturas de convertir los lazos químicos entre del agua con los químicos que yo tengo y el sol y darme alimento, que podríamos hasta perder vegetación, aunque haya agua y haya sol regular. Sí, es como todo, o sea, el equivalente de nosotros es la fiebre. La fiebre hace que Exacto. las proteínas se desnaturalicen y no funcionen como deben funcionar. Entonces, por ejemplo, la digestión es más lenta cuando nosotros tenemos una fiebre. Por eso es que cuando nosotros no tenemos fiebre nos da un hambre brutal si no comemos en 8 horas y cuando estamos con una fiebre y con un No, no catarro quiero ni comer. no queremos ni comer. Si uno baja de Entonces, peso cuando está enfermo, es verdad. Diablo, varón, pero un caballo. Qué buena entonces explicación. pues esa temperatura realmente afecta a todos los procesos, definitivamente que sí. Aparte de que también tienen una tolerancia a un calor y punto, llegó ese calor y se murieron. O sea, independientemente de fotosíntesis, no fotosíntesis, Ajá, exacto, exacto, ¿sabes? obviamente. Los organismos se mueren, punto. O sea, hay peces que no sobreviven la temperatura y se Ujú. mueren. Eh, Usted, si tiene una pecera de agua salada en su casa y el chiller se le jodió y vive en Puerto Rico, se jodieron los peces, porque al subir la temperatura se murieron, punto. No hay más remedio. O sea, o le echa Wow. hielo, le echa hielo y más sal, ¿verdad? Sí, Porque, porque tienes que saber el balance, porque lo que claro, hablamos ahorita, tiene un balance específico de salsa, si le echas hielo va a aguar en la... eh, pues sí, Wow, es un sí. problema por todos lados, Dios mío, Manolo, que yo no voy a dormir ahora como por una semana pensando en este episodio. Mira, mano, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hizo la familia Bush, que compró acres y acres y acres de terreno en Paraguay, en el acuífero ese, para controlar el agua, porque la pelea, nosotros estamos peleando ahora por petróleo, pero La pelea va a la, ser el la agua, próxima va a ser por el agua. Bueno, ya está ocurriendo en el ya lago está Chad. ocurriendo. Tú te enteraste de lo que pasó en el lago Chad, ¿no? En No, pero África. me enteré lo que estaba pasando en Santo Domingo, ahora mismo, había una Ah, guerra, hace también, los una otros guerra por el días. agua. Una So, guerra por el agua. Sí, pero esa es para cuestiones mineras. ujú, Eso es para cosas no altruistas, realmente. ujú, Eso es ujú. para más greed, ¿verdad? Pero no, el lago Chad lo que pasa es que el lago Chad es compartido por varios países y el lago Chad se está poniendo más pequeño por el calentamiento global, por el uso del agua, por todo. Entonces, pues, obviamente, hay países que cogían agua del lago Chad que ya no tienen lago en su país. Y los países que tienen el lago dicen, no, no, espérate, esta agua es mía, que esto está en mi territorio. ¿Qué carajo tú estás sacando agua de mi territorio? ¿Entiendes? Oh, Y wow. ahí estamos hablando de guerras civiles por esa pendeja. Y ¿Dónde eso, es el lago Chad? el lago ¿Verdad? Chad es No en, sé. en, en África, norte de África. Ok. No, no, no sé, no sabía. Y entonces, pues, ocurren todo ese tipo de cosas. Es brutal. O sea, la gente, cuando el nivel del mar suba, va a haber un montón de gente desplazada. En los Estados Unidos va a ser la gente de Florida que se va a tener que mover hacia el norte. Pero tú mover millones de personas en India, o sea, tú coges una ciudad de India que se vaya 2 pies bajo agua, un pie bajo agua, y esa gente se tenga que mover hacia el norte, y el norte Sí, está son millones. Pakistán, Ujú. hermano, estamos hablando de guerras, Oye, que hay una frontera de olvídate, guerra ahí ya. Ya hay una claro, frontera de guerra ahí, claro, y que lleva años ya. claro. Y entonces, pues, yo te lo pongo por eso, ¿verdad? Pero ocurre en todos lados. El asunto por la cuestión de la frontera puede ocurrir en todos lados, y por eso es que ahora mismo en los Estados Unidos el ejército de los Estados Unidos está diciendo que el problema número uno para la seguridad nacional es la cuestión del agua, Wow, la mano. cuestión del calentamiento global, porque pues van a ocurrir todas estas cosas que nosotros no las estamos pensando ahora. Ahora mismo, por ejemplo, mira, mano, cosas que uno no piensa por la cuestión del calentamiento global. En Rusia habían 4 edificios que eran uno al lado del otro, ¿verdad?
de apartamentos, Ujú. eran residenciales. ¿Qué pasó? Se empezaron a hundir, se empezaron a hundir, se empezaron a hundir, Sí, y uno cayó encima del otro, encima del otro, encima del otro, como unos dominos. como unos dominos, ¿Tú sabes por qué? porque se secó Porque, el río abajo. no, hermano, porque estaban construidos en permafrost. La tierra estaba congelada. Ah, wow, mano, yo vi un artículo de permafrost bien demente, Y tú bien ves en demente. el permafrost, tú tienes eso congelado ahí, Sí, y no estás contando de que si eso ya no es sólido, pues ya va a ser bache y tierra y no va a aguantar el peso de los edificios. O sea, que estamos hablando que son millones de dólares en construcción que se van a joder. Ah, no, Florida, ¿cuántas ciudades hay que se van a perder edificios? Porque sí, hay ciudades loco. en Florida que si tú no tienes las bombas sacando agua de las ciudades, ya se inundan. En Tampa, los downtown de Tampa y todo, hay bombas para sacar agua. En la Claro. estación donde yo trabajaba anteriormente, hace como 7, 8 años, antes de yo llegar allá, bueno, más porque fue antes de yo llegar, y yo llevo 11 años acá, eh, ocurrió una inundación tan gigante que la estación se llenó completa de agua y hay una bomba ahora Claro. mismo ahí para sacar el agua y eso ahí en Tampa, en Brandon, loco. O sea, que uno dice como, no, pero es que esto está altito, la costa está a 15 millas de distancia. No, 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 eso no No, tiene que ver con costa necesariamente. no, no, no. Está brutal. Y pues, y en el caso del permafrost, yo no quiero seguir Yo sí dañando voy a la decir algo cabeza. más del permafrost porque el artículo que leí del permafrost era por los viruses. Y es que en el Claro. permafrost hay muchos virus congelados que si se descongela vuelven a nacer y hay nuevas enfermedades que nos descojonaron la vida años atrás que pueden volver para atrás. Pero nada, ahí lo dejo. Bueno, eso, y el hecho de que hay un montón de dióxido de carbono ahí atrapado en el Atrapado. permafrost, que Ajá, ahí atrapado. va a salir al aire. Y que no, by the way, no, como te digo, si nosotros no producimos más CO2 para tirarlo en el ambiente, o llegamos a hacer net zero, que es que producimos la misma cantidad que se saca Ujú. del aire, todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, con la permafrost que está saliendo, nosotros no lo podemos controlar. O sea, la No, temperatura va a ser la temperatura. Y lo que va a salir del permafrost va a salir del permafrost sin que nosotros podamos controlarlo. Hasta que la temperatura baje de nuevo y vuelve y se congele y vuelve y ocurre todo el asunto. O sea, que de verdad que está cabrón realmente. Es un problema brutal. Un problema brutal. es un problema de A un mente. montón de otros niveles. Y Mano, yo es que pienso que por escala eso es que tanto. tenemos que todos trabajar con el asunto, porque, o sea, no es una cuestión de que, te vas a reír de Rusia, mira que se les jodieron los edificios, y entonces Ujú. California te quema. Tú sabes, es como que, Bueno, y es bastante- Puerto Rico para allá, Palares, para allá, de eso siempre esto está prendido en fuego anyway, ¿sabes? Hermano, Palares, sí, Palares para allá, eso. eh, en mayo y junio pasado, había áreas en Florida donde la temperatura del agua eran 104 grados. lo sé, lo sé. Y Loco, yo hago kayak. hubo el coral bleaching más cabrón que ha ocurrido en los últimos años debido a esas temperaturas. Y no fue en el mar abierto, fue en bahías y en áreas que son más cerradas. Pero no hay forma. Mano, 104 grados, estás hirviendo el agua. ¿Cómo tú vas a permitir, Loco, cómo tú vas a ver que un pescado literal, viva ahí? literal, tú hierves el agua para cocinarlo. O sea que imagínate si puede vivir ahí o no. ¿Sabes? Y 104 grados, mano, es bastante caliente. ¿Sabes? Estás, Sí, digo, hablando de Fahrenheit. Si hablamos de Celsius, estamos más jodidos si está hablando de Celsius, pues Celsius a 112 la temperatura que empieza a hervir el agua. claro. Pero como quiera, yo me acuerdo ir a kayakear y cuando está entrando el kayak, que está en la orilla entrando, que te llega al agua 1 pie, 2 pies de... O sea, literalmente yo toqué el agua y dije, wow, esto está caliente, caliente como yo cuando me baño en la ducha que lo pongo caliente. O sea, el agua está así. O sea, que tú sientes como que te está quemando un poco. Pasa el tiempo y dices, ah, ok, aclimatizó ya mi piel, pero wow, loco, esto está demente. O sea, y tú no ves ni un pez, ni un huellecito, ni nada en la orilla del agua. ¿Sabes? Es así de fácil como tú irte a una piscina que tenga un área profunda y un área llanita. Y Ujú. ver el cambio de temperatura. Lo mismo ocurre en el océano también. O sea, Wow, man. realmente, como te digo, el problema es un pulpo y tenemos que trabajar con todos los tentáculos porque bregar con dos tentáculos del pulpo con No es los solo otros, una cosa. con los otros seis nos jode y nos come, ¿verdad? Chico, Así que, mano. eh, Mano, este episodio es muy, muy importante, pero a veces me da, mano,
Es Entra que, la depre. ha hecho bien, cabrón, porque es que tú sabes todo lo que a veces uno trata de hacer y a veces tú hablas con la mayor parte de la gente y dices, wow, ¿y para qué carajo yo estoy haciendo esto? Como que, pero es importante que lo hablemos, mano, en verdad, gracias por darme depresión nuevamente. No, yo creo, Eh, fíjate, yo creo que una de las cosas que yo aprendí, y eso lo dije en la conferencia de CCL, una de las cosas que yo aprendí del Rostros del Río es que si nosotros vemos un problema que es demasiado heavy para nosotros atacarlo, como en lo es el cambio climático a nivel global, pues mira, vamos a hacer un grupo y empezamos a sembrar árboles en nuestro pueblo. Y ahí, bajo la temperatura del pueblo. Y si miles de personas hacen esto, pues obviamente todos esos esfuerzos unidos van a lograr un cambio. Así que si usted piensa que el problema es demasiado grande, mira, váyase a la playa un sábado, un domingo, un lunes y empieza a recoger basura o ujú, empieza a hacer algo, lo que sea. poco. Y Ujú. cuando la gente lo ve, le dice, mira, este loco recogiendo basura en Lo la bueno playa. se pega, lo bueno se pega. Y va a venir otro y le dice a las amistades, mira, ¿tú quieres darte para la cerveza? Vamos, yo compré una caja de cerveza, vámonos para la playa, recoger basura un rato y después nos bebemos la cerveza. La tiramos al agua después para joder. No, esa cabrón. Tú sabes que cuando yo hice en el Día Internacional de Limpieza de Playa, que es usualmente es el 15 de septiembre, si cada fin de semana, si no lo cambian Ujú. para adelante y para atrás, pero usualmente es para el 15 de septiembre, eh, nosotros fuimos a limpiar a Cerro Gordo. Hmm. Y la cosa que nosotros sacamos de la playa que más peso tuvo, pues estábamos sacando basura y pesando por categoría, que si las latas, que si esto, que Sí, si lo la otro. goma, los plásticos. Sí. Ajá. ¿Qué cosa tú crees que nosotros recogimos de la playa que fue lo que más pesó? Las botellas y las latas. No, Ah, los Pampers. tampoco. Goma. Cabrón, las colillas de cigarrillo. Oh my God, sí, la gente cree que eso. Luego tú sabes la gente que es normal para la gente fumar y tú lo acabas y lo tiran al piso, ¿sabes? By the way, que eso lo estás tirando al agua y eso tiene Peor. nicotina. Tiene nicotina, tiene un Pero montón de anyway, nicotina, porque usas filtro para tú no recibir tanta nicotina y ese claro, filtro es que cae al agua. Ah, no, claro. normal. Pero anyway, Dios mío. Anyway, ujú. imagínate la cantidad de colillas que nosotros recogimos para que fuera más que las latas Peso de. que las latas. Wow. Y es porque la gente, como tú dices, es más probable que una persona tire una colilla al mar Es normal, es o la culturalmente pague en la normal. arena, o la pague en la Ajá. arena, Y ahí a se tirar queda. una lata. Si tú tiras una lata, terminas mal. Si tú tiras una colilla, no terminas mal. Y por eso fue que recogimos más peso de colillas de cigarrillo que de ninguna otra cosa. Wow, Entonces no lo son había cosas, pensado. son pequeñeces, ¿verdad? Pero pues, es que Sí, uno no pero se pone a pensar, pero que de verdad que es increíble. De verdad que es increíble. Manolo, en verdad que este episodio me ha volado en canto. Wow, me frustra un poco, pero también sé que pertenecemos ahora mismo a organizaciones que están haciendo cosas bien dementes, bien brutales. Como tú dices, lo de, ¿verdad? Lo de Rostros del Río, algo que a mí sí me pareció, que me lo preguntaste cuando lo vi, me preguntaste qué te pareció y dije, wow, súper inspirador. O sea, ahora mismo yo pienso que sí vamos a salvar el planeta, eh, porque realmente incluso grupos pequeños ganaron batallas bien grandes. En una parte de verdad, de eso, El documental. del documental, había una compañía que hacía maones, si no me equivoco, o alguna No, tela. ellos Era trataban pieles pieles. para Y hacer botas, zapatos, carteras, ese tipo de cosas. exacto, y el agua salía a un agua de un río o riachuelo, whatever, como una laguna, agua acumulada que bien obviamente se veía el agua rosita, medio roja, al lado de que a solo pulgadas de distancia, de altura, que si llovía, pues se jodió, porque se mezcla todo el agua contaminada del agua, ¿verdad? Del río per se, de la corriente de donde la comida de esta gente esa, es pescar, no es de otra. Claro. Y este grupo de mujeres maravillosas lideradas por una señora mano, lograron literalmente cerrar la compañía. O sea, lograron con movimientos que parecen pequeños, lograron hacer un cambio bien inmenso ¿verdad? Con mucho valor para esa comunidad.
Y creo que a pesar de que este episodio se sienta como un mal gusto en la boca, yo pienso que a veces no puedo estar todo el tiempo haciendo chistes y etcétera. Y usualmente la gente nos conoce, ¿verdad? Nosotros, Manolo, por decir 20 en los episodios. Y este episodio pienso que fue un poco más serio porque es que realmente es un problema muy, muy serio. Y Y no podemos decepcionarnos porque ujú, incluso en Puerto Rico han habido unas ganancias de unas luchas brutales. O sea, ajá, en los últimos 2 años. en los Ujú, últimos 2 años, toda la gente que se ha organizado, desde las cenizas que estaban tirando hasta las construcciones en la playa, construcciones eh, ilegales. Ajá. la gente cree que pueden hacer lo que le da la gana, hasta que se meten 40, 50, 100 personas allí a protestarle y a decirle, mira, no, esto es la playa, aquí tú no puedes hacer una piscina. Eh, Y muchas veces te van a decir, todos esos loquitos que están jodiendo, esos loquitos que están jodiendo, esos loquitos que están jodiendo. Y esos loquitos que están jodiendo, mano, lo que ha pasado. sí, son los que hacen el cambio. Así que a veces, ¿verdad? No todo lo que esos loquitos hacen está bien 100%, pero un poco de iluminación en ciertos puntos son los que hacen el cambio. Mano, en verdad que Sí. gracias, creo que nos quedamos un poco cortos de hablar más mierda. Digo, en Mira, verdad, vamos a esto es hacer súper algo. importante. Ven a Cucubana y hablamos mierda ya. Dale, dale. Que no me invitas a ese tío. Ya Mentira, sé. estoy hablando mierda, porque yo sé que tú siempre dices dime para que Sí, venga. sí, sí. Sí, sí. Pero, Manolo, qué bueno que tienes Cucubano de vuelta. Ya he llorado como en 3 episodios, porque eres Ay, tú un eres un llorón, fucking. ¿verdad? Tú eres Es un verdad, yo llorón. soy un llorón. Pero, loco, el episodio Yo que también grabaste con la lloré. muchacha, el episodio que grabaste con la muchacha, creo que ella es argentina o salvadoreña, algo así, y el otro muchacho que hablaron de los conciertos de Niti, qué sé yo, Ah, sí. en un momento hablaste lo de tu mamá. Y pues puñeta, me dio un taco cabrón, y lo de tu abuela y lo de tu Lo de mi tía, porque tía. hablaste ¿verdad? Lo de tu tía y Alzheimer, y me dio un taco Alzheimer. cabrón. Sí. Pero antes de eso, tuviste otro episodio que fueron vacilón, pero hubo un episodio, como el segundo episodio, yo creo, o tu tercer episodio de tu comeback, eh, del muchacho bailarín, que él es ciego. Sí. Wow, mano, escuchen esa conversación. Si usted está comiendo mierda en la vida, te escucha esa conversación y va a llorar igual que yo, porque soy llorón. Sí, Pero, a mí lo que me voló la cabeza es que él empezó a decir algo que me dio mucho sentimiento y empecé a llorar. Y no fueron ni 30 segundos. Me dijo algo y yo me morí de la risa. Y yo digo, cabrón, es que tú me haces llorar y mano, reírme su a la misma vez. positivismo. Él estaba contando de la mamá, que la manita, qué sé yo, que se movió y le dijo como Dios te bendiga, ¿verdad? Y él está llorando, bien cabrón. Y ahí mismito dice, no, pa, y se murió. Pero no sé qué, cabrón, y de un chiste enseguida, como que, loco, Sí, qué carácter más cabrón, sí, Dios mío. sí, sí, sí. Él quiere ahora conseguir una pareja, estar con una pareja. Y yo creo que porque realmente él dice todo lo que quiere decir, pero él yo creo que no ha tenido tiempo para parejas en el pasado por todas las cosas que ha hecho. Ya, si escuchan el episodio van a saber por qué lo digo. El tipo Sí, tiene 3 doctorados para que tengan una idea. sí, es un Y anda. entonces, habla 5 idiomas. Y entonces, Diablo, cuando habló francés fue que habló, o italiano, yo no sé, italiano, italiano. que habló en italiano y dije, diablo, este tipo un A mí me freaking. encantó, a mí me encantó porque él dijo, la gente dijeron, diablo, este negro también habla italiano. Bueno, es que Yo, yo ese me moría de la episodio es, risa. es un carrusel de emociones de mente. Qué bueno Tengo que que invitarlo, tengo que Cucubano está de invitarlo, tengo que vuelta. invitarlo. Pero mira, para que sepa la gente, los próximos episodios van a ser uno con un cuatrista, que es un episodio bastante light. Ya está en Patreon, va a salir el lunes, ¿qué? 2, el lunes 2. Y el próximo después de ese, lo hice con un muchacho de Puerto Rico que me contactó para hablar conmigo. Él tiene problemas mentales. O sea, cuando digo problemas mentales, no es que como todos nosotros que tenemos, a veces nos deprimimos. Es que él tiene problemas mentales que ha estado en hospitales psiquiátricos y tuvo que estar en un centro para reajustarse a volver a vivir pues, con la sociedad, Día a ¿verdad? día. Y afortunadamente en los últimos 7 años no ha tenido ninguna recaída, ¿verdad? En el asunto. Pero es un episodio bien heavy, bien heavy. El tipo se intentó suicidar, me contó que se trató de ahorcar. Y la razón por la que no se murió fue porque se rompió la correa con la que se estaba ahorcando. Porque él estaba en el medio de un Mano, monte. no cuentes más, porque yo tengo los eh, pelos parados. Yo tengo los pelos parados.
que vayan a Cucubano, Sí. puñeta, y apoyen y denle en follow y vayan al Patreon de Manolo Matos, que es el Patreon que tiene más contenido en la puta historia. Este tipo suelta algo diario, diario. Yo me siento tan slack con mi Patreon. Mañana tengo la historia que estoy poniendo todos los días de menos de 4 minutos y tengo 15 minutos de la conversación con este muchacho que vino a contarme de su proceso mental y todo el asunto, que es artesano y me está enseñando los trabajos que está haciendo. Y lo tengo en video, mañana lo vas a poder ver en el Patreon. Así que Brutal, el brutal. problema es que es overwhelming porque pues, en historias nada más cortas de estas de todos los días llevo una diaria desde enero, así que estamos hablando que son casi 300 historias ya. 365 historias vas a tener al final de año. Sí. Así que pues la gente se asusta porque dicen, ya, diablo. Ah, bueno, pero es que yo no las escucho todas, pues siempre tengo mil cosas que hacer, pero muchas de las que he escuchado, eh, creo que por suerte las que escuchan en verdad están graciosas. Hay chisme, hay mucho chisme, a ustedes bochincheros que les gusta, hay Sí, bastante chisme en ese tacho. Patreon. Que sí hay chisme. En Cucubano no se permite hablar de terceros, pero en Patreon sí. En el Patreon, sí. Sí, sí. Ah, pero no solo eso, loco, vayan a buscar Cucubano, pero tú eres como que host de otro podcast por ahí que sí es bien de chismoso. Mira, ese podcast yo lo hago con Chapín. Antes de que se me olvide que Chapín se enoja, que dice que yo lo uso, que yo digo que él es co-host. Él es co-creador de este podcast conmigo. A mí se me ocurrió esta pendeja y obviamente él conspira conmigo y me dice, vamos a hacerlo y lo hicimos. El podcast se llama Secretos Podcast. Tenemos 24 episodios. Me parece ya el 24 salió a Patreon. Sale esta semana que viene ahora en el feed regular. Y son de secretos de la gente que nos están contando. Desde una chica, por ejemplo, que cuando estaba en la escuela intermedia le enseñaba las tetas a los chamacos del segundo piso de la escuela, del salón, a la gente que estaba en la Ajá. cancha, hasta gente que han tenido pendejas con las cuñadas. Eso es un tema recurrente. Hay gente que Gente, coge masaje y les pasan cosas que... hay gente que coge masajes premiados sin saber que iba a coger un mensaje premiado. Hay muchas cosas que pasan en ese episodio. Y si Y yo tienen estoy seguro secretos, que todo el mundo pensó en hombre, en lo que acabas de decir, y no es no, un hombre. es una chica. Pero... Es una chica y le pasó al lado del marido, hermano, porque estaban los dos side by side. Ajá. Qué Uf. bochinche. Pues vayan a Eh, Cucubano, vayan a Secretos Podcast, vayan al Patreon de Manolo Mato. A mí, pues nada, me consiguen como curiosidad científica en todas las aplicaciones por ahí de podcast, habido y por haber, en YouTube también. Tú Ahí siempre está. preguntas el libro que estamos leyendo. Mira, Y ese es el que ahí estoy está. leyendo. ¿Qué libro estás leyendo? Es Looking for Calvin and Hobbes. 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 Ah, pero eso suena como a cerveza. Calvin and Hobbes era, en mi opinión, Ujú. el mejor comic strip de la historia. Si ustedes han visto un nenito que se mea en cosas, en los stickers en los carros, Ajá, ajá. ese es Calvin. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sabía esto. Y entonces, pues, mano, a ti creo que tú que eres nerdo como yo, creo que te va a encantar Calvin and Ya, Hobbes. ya lo voy a tener Trata que un buscar, libro, sí. Lo voy a tener trata un que libro, chécalo. buscar. Pero este libro es la historia del escritor del comic strip, porque el comic strip lo empezaron a hacer y no duró 5 años. Y era súper famoso, o sea, estaba sindicado en 200 y pico de periódicos en los Estados Unidos, o Oh, sea, era wow. una Son un cosa brutal. montón. Y, y el tipo dejó de hacerlo porque empezaron a utilizar el Calvin y una de las cosas que él hacía mucho era, en vez de dibujar en el cuadrito del comic strip, no hacía cuadro, hacía un dibujo en un área abierta, Ujú. ¿verdad? Y eso se daba bien cabrón para tú coger y sacar cosas de ahí y ponerlas Sí. en un vaso, ponerlas en una taza, ponerlos en un sticker. Todos esos stickers que tú ves son ilegales. Esos stickers no están, Oye, eso él no está está por ahí en recibiendo todos lados. Todavía un yo los dinero. veo. El del nene meando. Ajá. Claro, y entonces pues lo ponen para mearse en Dodge, lo ponen para mearse en Ford, lo ponen para mearse en En la los bandera X, Honda, en lo ajá. otro, la mierda. Ujú. Y pues él lo molestó muchísimo eso, que estaban usando eso para cosas que él no quería que se utilizaran, porque él no quiere que... Calvin es un niño que él no quería que se contaminara con toda esa mierda de ese hate, Ujú. esa pendeja. Se odia, ajá. Y él dijo, fuck it, no voy a hacerlo más nada. Y no solamente no voy a hacerlo más nada, desapareció del mapa. Nadie sabe dónde está ese cabrón. Oh, wow. Él tiene una casa, le han ido a hacer entrevistas y él dice, por favor, vete de mi propiedad, no quiero nada, no quiero que estés aquí. Wow. Y entonces, pues este libro no es de Calvin and Hobbes, porque Calvin and Hobbes ya yo los he leído todos. Ujú.
El libro viene en 4 volúmenes, vale $100. Brutal. Altamente recomendado. Yo se lo regalé a mi hijo para poder tenerlo en mi casa y poder yo verlo cuando La quiera. excusa. Sí. Y entonces este libro es Looking for Calvin and Hobbes, que dice The Unconventional Story of Bill Watterson, que es la persona que lo hizo, and his Revolutionary Comic Strip, que es la historia de él, del comic Grande. strip y de lo que pasó después y por qué él se fue y tú sabes, como que el background de todos los comic strips. No, eso está Eh, súper cool. Qué bueno que trajiste un libro a Cucubano. Digo, a Curiosidad. Mano, qué bueno. La verdad que tú me conoces bien, cabrón. No, ese Calvin and Hobbes, hay un website que es Calvin and Hobbes, Everyday Calvin and Hobbes o algo así, que todos los días te ponen un cómic de Calvin and Hobbes. Oh, wow, wow. Y yo Mano, no ya lo veo tengo porque, apuntado también. chequéatelo, está bien cabrón. Es algo más light, pues después de todo del desastre y toda la cosa que dijimos, quiero darle algo a la gente un poco más light Sí, sí. para que no se nos suiciden, ¿verdad? Eh, Mano, pero es que es súper importante. Yo creo que en verdad la conversación fue medio cargada, pero es que es la realidad, ¿sabes? That's it, o sea, eso es lo que hay, ¿sabes? Y lo que tocamos fue la parte del agua y yo creo que no tocamos todo de lo del agua. No, hermano, yo Eh, cogí 4 años de esa y, mierda. O sea, ujú, podemos estar 4 años cogiendo clases de esa pendeja. ujú, ujú. Está brutal, está No brutal. hablamos de la himnología, no hablamos de un montón de otras cosas que son del agua. Pero Sí, nada, mano. tenemos ahí lo básico y por qué es tan importante. Sí, mano. Y jodiendo, llevamos 2 horas casi Sí, así que en yo creo que esta. ya tenemos Por que terminar. eso. Pero, mano, nada, a mí me consiguen, como les dije, Curiosidad Científica Podcast en todos lados, incluso mis redes sociales también, y Twitter, y whatever, y mis libros en Amazon. Y claro, mi último libro, que es la segunda parte de la novela de la exploradora, Draco, está allá afuera. Y, mano, gracias por el apoyo y también en patreon.com, diagonal Agustín Valenzuela, para historias cortas, salen 2 mensuales, que, mano, ¿has leído de las últimas historietas que han salido? Hermano, yo no he podido. Este mes pasado, yo trabajé. Ya, de verdad, tú llevas como 2 meses trabajando eh, 70 horas, cabrón. Es No que lo sé que cómo pasa tú es que puedes. había tres semanas en donde mi compañero de trabajo iba a ir para Colorado a cazar. Él iba a estar allá. Y entonces, el tipo, la última semana, él regresaba viernes, el miércoles llamó y dijo que había regresado antes porque su papá había muerto. Así que entonces tuve que cubrirle pues toda la pendejada de estar libre porque su papá murió y toda la pendejada. Así que llevo un mes trabajando prácticamente 70 horas semanales. No, y cuando Eh, hablábamos, tú me dijiste, cabrón, en verdad tenía estos días libres, pero en verdad me jodí porque voy a trabajar porque ahora hay otro cabrón que está, yo no sí. sé qué. No, no, y ahora se supone que yo trabajo mañana, lunes, martes, miércoles y jueves. Esos son mis 4 días para empezar mi semana libre. Pues ya la otra pendeja que trabaja en el laboratorio decidió que se iba a ir 2 semanas, así que tengo que trabajar sábado por la noche y domingo por la noche de mi semana libre. Así que, pues, eso, yo me consuelo cuando veo los cheques, pero pues, eh, Acuérdate que no dejes a tu hijo jugar baloncesto cerca del garaje. no, mano, no se puede porque me Vayan a destruye el garaje de Cucuba. nuevo, me destruye el Vay- garaje de nuevo. Vayan a Secretos para que escuchen el bochinche también. Sí, Secretos ¿verdad? Podcast, eso te lo cuentan en Secretos. Secretos Podcast. Sí, Bueno, sí, sí, sí. Corillo. Ahí los dejamos, nada, como siempre digo, ¿verdad? Que busquen la manera de aprender que más le divierta, muchachones. Así que hasta la próxima, si encuentro como carajo para esto, que no sé por qué se escondió. Pero aquí está, ahí está. Yo no sé qué hice, que lo jodí. Nada, ahora sí, chequeamos, Manolo. Diga adiós, adiós, Está bien, adiós. papi, cuídate un montón, nos vemos. Dale, oye, eso, bye.